Heme aquí. Alerta. Respondo de todo, señor. Esté tranquilo. Ven, Dick, dijo el doctor al llegar a tierra, y llevó a su compañero hacia un grupo de rocas que se levantaban en la punta de la isla. Una vez allí, se pasó un rato buscando, escudriñó entre la maleza, y se llenó las manos de sangre. De repente, agarró con fuerza el brazo del cazador. Mira, le dijo. Letras, exclamó Kennedy. En efecto, aparecían 2 letras grabadas con toda claridad en la roca. Se leía perfectamente. AD, especificó el doctor Ferguson. Andrea de Bono, la firma del viajero que más se ha acercado a las fuentes del Nilo. El hecho es irrebatible, Samuel. ¿Estás convencido ahora? No cabe duda, es el Nilo. El doctor miró por última vez aquellas preciosas iniciales, cuya forma y dimensiones copió, exactamente. Y ahora dijo, al globo. Rápido, porque veo algunos indígenas que se preparan para cruzar el río. Ya poco nos importa que el viento nos empuje hacia el norte durante algunas horas. Llegaremos a Gondokoro y estrecharemos la mano de nuestros compatriotas. 10 minutos después, el Victoria se elevaba majestuosamente, en tanto que el doctor Ferguson, en señal de triunfo, desplegaba el pabellón con las armas de Inglaterra. El Nilo, la montaña temblorosa, recuerdos de casa. Las narraciones de los árabes, los Nyam e Nyam, reflexiones sensatas de Joe, el Victoria da bordadas, las ascensiones aerostáticas. Dame, Blanchard, ¿cuál es nuestra dirección?, preguntó Kennedy a su amigo, que estaba consultando la brújula. Norte-noroeste. Entonces no es norte. No, Dick, y creo que nos resultará difícil llegar a Gondokoro. Lo siento, pero, en fin, hemos enlazado las exploraciones del este con las del norte, y por consiguiente, no podemos quejarnos. El Victoria se alejaba poco a poco del Nilo. Quiero dirigir una última mirada, dijo el doctor, a esta altitud infranqueable que nunca han podido traspasar los más intrépidos viajeros. Ahí están esas intratables tribus que mencionan Peterick, Darnaud, Miani, y el joven viajero Lejean, a quien se deben los mejores trabajos sobre el Alto Nilo. ¿Quiere eso decir, preguntó Kennedy, que nuestros descubrimientos concuerdan con los presentimientos de la ciencia? Completamente. Las fuentes del Nilo Blanco, del Bahr el Abiad, están sumergidas en un lago que parece un mar. Allí es donde el río nace. Sin lugar a dudas, la poesía saldrá perdiendo, pues gustaba atribuirle a este rey de los ríos un origen celestial. Los antiguos lo llamaron océano, y algunos creyeron que procedía directamente del sol. Pero es preciso ceder y aceptar de vez en cuando lo que la ciencia nos enseña. Quizá no haya sabios siempre, pero siempre habrá poetas. Aún se distinguen cataratas, dijo Joe. Son las cataratas de Makedo, a 3 grados de latitud. No hay nada más exacto. Lástima que no hayamos podido seguir por espacio de algunas horas el curso del Nilo. Y allá abajo, delante de nosotros, dijo el cazador, distingo la cima de una montaña. Es el monte Lowek, la montaña temblorosa de los árabes. Toda esta comarca ha sido explorada por de Bono, que la recorría bajo el nombre de Latif Effendi. Las tribus próximas al Nilo son enemigas unas de otras y tienden a exterminarse mutuamente. Imaginaos cuántos peligros habrá tenido que afrontar de Bono. El viento conducía al Victoria hacia el noroeste. Para evitar el monte Lowek, fue preciso buscar una corriente más inclinada. Amigos, dijo el doctor a sus 2 compañeros, ahora empezaremos verdaderamente nuestra travesía africana. Hasta hoy apenas hemos hecho más que seguir las huellas de nuestros predecesores. En lo sucesivo nos lanzaremos a lo desconocido. ¿Nos faltará valor?, no respondieron a un mismo tiempo Dick y Joe. Adelante, pues, y que el cielo nos proteja. A las 10 de la noche, sobrevolando hondonadas, bosques y aldeas dispersas, los viajeros llegaban a la vertiente de la montaña temblorosa, pasando por entre sus inhabitadas colinas. Aquel memorable día 23 de abril, en 15 horas de marcha habían recorrido, a impulsos de un viento fuerte, una distancia de más de 315 millas. Pero esta última parte del viaje les había dejado una impresión triste. Reinaba en la barquilla un silencio completo. ¿Estaba el doctor Ferguson reflexionando en sus descubrimientos? ¿Pensaban sus 2 compañeros en aquella travesía por regiones desconocidas? Algo de eso había, sin duda, mezclado con los más vivos recuerdos de Inglaterra y de los amigos lejanos. Joe era el único que daba muestras de una despreocupada filosofía, pareciéndole muy natural que la patria no estuviese allí estando en otra parte, pero respetó el silencio de Samuel Ferguson y de Dick Kennedy. A las 10 de la noche el Victoria fondeó en un punto de la montaña temblorosa. Los expedicionarios cenaron debidamente y se durmieron, quedando
como siempre, uno de ellos de guardia. Al día siguiente se despertaron más serenos. Hacía un tiempo delicioso y el viento era favorable. Un almuerzo condimentado con los chistes de Joe acabó de devolver el buen humor a todos. La comarca que entonces recorrían confina con las montañas de la Luna y las del Darfur, y es casi tan extensa como toda Europa. Atravesamos, sin duda, dijo el doctor, la tierra que se ha dado en llamar Reino de Usoa. Algunos geógrafos afirman que en el centro de África hay una vasta depresión, un inmenso lago central. Veremos si tal teoría tiene algún viso de verdad. ¿Pero cómo se ha podido hacer una suposición semejante?, preguntó Kennedy. Por las narraciones de los árabes. Los árabes son muy aficionados a los cuentos, tal vez demasiado. Algunos viajeros, al llegar a Cacés o a los grandes lagos, vieron esclavos procedentes de las comarcas centrales y les pidieron noticias de su país. De este modo, reunieron un legajo de documentos que les sirvieron de base para elaborar teorías. En el fondo de todo eso siempre hay algo cierto, pues ya hemos visto que no se equivocaban respecto al nacimiento del Nilo. En efecto, no se equivocaban, respondió Kennedy. Basándose en esos documentos se han trazado mapas, entre ellos el que tengo a la vista, para que me sirva de guía y que me propongo rectificar en caso necesario. ¿Toda esta región está habitada?, preguntó Joe. Sin duda, y mal habitada, por cierto, respondió el doctor. Me lo figuraba. Estas tribus dispersas se hallan agrupadas bajo la denominación genérica de Nyam Nyam. Y este nombre no es más que una onomatopeya tomada del ruido que produce la masticación. Perfectamente expresado, dijo Joe. Si tú, Joe, fueses la causa inmediata de esta onomatopeya, no te parecería tan perfecta. ¿Qué quiere decir, señor? Que estos pueblos tienen fama de antropófagos. De veras. Y tan de veras. Se dijo también que estos indígenas estaban provistos de rabo como la mayor parte de los cuadrúpedos, pero luego se reconoció que tal apéndice pertenecía a la piel de animal con que se vestían. Lástima. Un buen rabo va muy bien para espantar a los mosquitos. Es posible, Joe, pero debemos relegar eso del rabo a la categoría de las fábulas, como las cabezas de perro que el viajero Brun Rollet atribuía a ciertos pueblos. ¿Cabezas de perro? Para aullar y hasta para ser antropófago no me parece del todo mal. Lo que desgraciadamente no admite duda es la ferocidad de estos pueblos, muy ávidos de carne humana. Sentiría que probaran la mía, dijo Joe. De veras, dijo el cazador. Como lo oye, señor Dick. Si estoy predestinado a ser comido en un momento de hambre, que sea en su provecho y en el de mi señor. Pero servir de pasto a esos salvajes, BME. Moriría de vergüenza. De acuerdo, Joe, dijo Kennedy, contamos contigo si se da el caso. A su disposición, senores. Adivino la treta, replicó el doctor. Lo que Joe quiere es que le tratemos a cuerpo de rey, y lo engordemos. Tal vez, respondió Joe. Los hombres somos tan egoístas. Por la tarde, una niebla caliente que rezumaba del sol cubrió el cielo, apenas permitía distinguir los objetos, por lo que, temiendo chocar contra algún pico imprevisto, el doctor, a eso de las 5, dispuso que se echase el ancla. No sobrevino ningún accidente durante la noche, pero la profunda oscuridad reclamó una vigilancia extrema. Al amanecer del día siguiente el monzón sopló con gran violencia, el viento penetraba con ímpetu en las cavidades del globo y agitaba violentamente el apéndice por el que entraban los tubos de dilatación. Fue necesario sujetar los tubos con cuerdas, operación que Joe practicó muy hábilmente. Al mismo tiempo, se aseguró de que el orificio del globo permanecía herméticamente cerrado. La importancia que eso tiene para nosotros, dijo el doctor Ferguson, es doble. En primer lugar, evitamos la pérdida de un gas precioso, y en segundo lugar, no dejamos a nuestro alrededor un reguero inflamable, al cual tarde o temprano prenderíamos fuego, lo cual sería un incidente fastidioso, dijo Joe. Si tal sucediese, ¿caeríamos despeñados?, preguntó Dick. El gas ardería gradualmente y nosotros bajaríamos poco a poco. De este accidente fue víctima Madame Blanchard, aeronauta francesa que prendió fuego a su globo, disparando cohetes desde la barquilla. No cayó precipitada, y seguramente no habría muerto si no hubiese tenido la desgracia de que su barquilla chocase contra una chimenea, desde la cual cayó al suelo. Esperemos que no, dijo el cazador. Hasta ahora nuestra travesla no me parece peligrosa, y no veo razón que nos impida llegar a nuestra meta. Ni yo tampoco, amigo Dick. Los accidentes han sido casi siempre causados por la imprudencia de los aeronautas, o por la mala construcción de sus aparatos, y aún así, contándose por millares las ascensiones aerostáticas
no se consigna más que 20 accidentes que hayan ocasionado la muerte. En general, el momento de tomar tierra y el de empezar la ascensión son los más peligrosos, y durante ellos no debemos omitir precaución alguna. Ha llegado la hora de almorzar, dijo Goe. Tendremos que contentarnos con carne en conserva y café, hasta que al señor Kennedy se le presente la ocasión de regalarnos con una buena ración de venado, la botella celeste, la higuera palmera, los Mammouth 3, el árbol de la guerra, el tiro alado, combate entre dos tribus, carnicería, intervención divina. El viento arreció horriblemente y perdió su regularidad. El Victoria bordeaba incesantemente, mirando tan pronto al norte como al sur, sin poder tomar ningún rumbo determinado. Nos movemos mucho y avanzamos poco, dijo Kennedy, observando las frecuentes oscilaciones de la aguja imantada. El Victoria se mueve a una velocidad que no baja de 30 leguas por hora, dijo Samuel Ferguson. Asomaos y veréis cuán rápidamente desaparece el campo bajo nuestros pies. Y mirad, aquel bosque parece que se precipita contra nosotros. El bosque se ha convertido ya en un raso, respondió el cazador. Y el raso en una aldea, añadió Goe unos instantes después. ¿Qué caras de negro se ven tan embobadas? Es muy natural, respondió el doctor. En Francia los campesinos, al aparecer los primeros globos, hicieron a estos fuego tomándolos por monstruos aéreos. Por consiguiente, bien se puede permitir a un negro de Sudán manifestar su asombro. Señor, con su permiso voy a echarles una botella vacía, dijo Goe, mientras el Victoria pasaba a unos 100 pies de una aldea. Si la botella llega entera, la adorarán. Si se hace pedazos, cada uno de ellos se convertirá en un talismán prodigioso. Y sin más, tiró una botella, que al llegar al suelo se hizo añicos, como era natural, y los indígenas se metieron precipitadamente en sus chozas lanzando horribles gritos. Un poco más adelante Kennedy exclamó: «Mirad qué árbol más extraño. Por arriba es de una especie y por abajo de otra. Esta sí que es buena», dijo Goe. «En este país nacen los árboles unos sobre otros. Es pura y simplemente un tronco de higuera», explicó el doctor, «sobre el cual ha caído un poco de tierra vegetal. El viento ha llevado hasta allí una semilla de palmera, y esta ha crecido igual que en pleno campo. Es un buen procedimiento», dijo Goe, «que pienso introducir en Inglaterra. Con él mejorarán mucho los parques de Londres y se multiplicarán considerablemente los árboles frutales. Los huertos se extenderán a lo alto, lo que será una gran ventaja para los propietarios de pequeños terrenos». En aquel momento fue preciso elevar el Victoria para salvar un bosque de seculares banianos de más de 300 pies de altura. «Magníficos árboles», exclamó Kennedy. «No he visto nada tan hermoso como el aspecto de esos venerables bosques. Míralos, Samuel. La altura de esos banianos es verdaderamente maravillosa, amigo Dick, y sin embargo, no tendría nada de excepcional en los bosques del Nuevo Mundo». ¿Hay árboles aún más altos? Sin duda los hay entre los conocidos como Mammouth 3. En California se encontró un cedro de 400 pies de altura, es decir, más alto que la torre del Parlamento y que la Gran Pirámide de Egipto. La base tenía 120 pies de circunferencia, y por las capas concéntricas de su madera pudo calcularse que tenía más de 4000 años. No era, pues, extraño que estuviese tan crecidito. En 4000 años da tiempo a dar un buen estirón. Pero durante la anécdota del doctor y la respuesta de Goe, el bosque había dado paso a un grupo de chozas dispuestas circularmente alrededor de un plaza. En su centro se levantaba un único árbol que hizo exclamar a Goe: «Pues si este lleva 4000 años dando semejantes flores, no me parece algo digno de elogio». Y señalaba un sicomoro gigantesco, cuyo tronco desaparecía enteramente bajo un montón de huesos humanos. Las flores a que se refería Goe eran cabezas recién cortadas, clavadas en la corteza con puñales. «El árbol de guerra de los caníbales», dijo el doctor. «Los indios arrancan el cuero cabelludo, y los africanos toda la cabeza». «Claro, eso depende de la moda de cada país», dijo Goe. La aldea de las cabezas sangrientas desapareció en el horizonte, y se presentó entonces otro espectáculo no menos repugnante: cadáveres medio devorados, esqueletos carcomidos y miembros humanos desparramados, dejados para pasto de hienas y chacales. Son, sin duda, cuerpos de criminales. Al igual que en Abisinia, los dejan a merced de los animales carniceros, que los devoran después de haberlos despedazado. «No es mucho más cruel que la horca», dijo el escocés. «Tan solo más asqueroso». «En las regiones del sur de África», repuso el doctor, «se encierra a los criminales en su propia choza, con su ganado y algunas veces con toda su familia, y les prenden fuego.
Eso es sin duda una crueldad, pero convengo con Kennedy en que la orca no es menos bárbara. Joe, con la excelente vista de que tan buen uso sabía hacer, distinguió en el horizonte algunas bandadas de aves de rapiña. «Son águilas», exclamó Kennedy tras haberlas reconocido con su anteojo, «unos magníficos pájaros cuyo vuelo es tan rápido como el nuestro». «Líbrenos el cielo de sus ataques», dijo el doctor. «Para los que viajamos por el aire, son más terribles que las fieras y las tribus salvajes». «B.A.C», respondió el cazador, «con unos cuantos tiros las ahuyentaríamos. Prefiero, amigo Dick, no tener que recurrir a tu habilidad. El tafetán del globo no resistiría sus picotazos. Afortunadamente me parece que nuestra máquina, lejos de atraerlas, las asusta». «Se me ocurre una idea», intervino Boe. «Hoy estoy en vena, y a cada instante brota de mi cerebro una nueva. Si pudiésemos formar un tiro de águilas vivas y engancharlas al globo, nos arrastrarían por los aires». «El método ha sido propuesto en serio», respondió el doctor, «pero me parece poco practicable con animales tan ariscos por naturaleza». «Las adiestraríamos», repuso Joe. «En lugar de ponerles bocado, las guiaríamos por medio de unas anteojeras que les tapasen los ojos. Tapando uno de los dos según cuál fuese este, irían a derecha o a izquierda, y tapando los dos se detendrían. Permíteme, Joe, preferir un viento favorable a tus águilas de tiro. Su manutención resulta más barata y es más seguro». «Se lo permito, señor, pero no echo la idea en saco roto». Era mediodía. Desde hacía un rato, el Victoria avanzaba a una velocidad más moderada. La tierra ya no huía a sus pies, simplemente pasaba. De pronto llegaron a oídos de los viajeros gritos y silbidos que les hicieron asomarse para ofrecerles un espectáculo emocionantísimo. Dos tribus se batían encarnizadamente, envolviéndose en nubes de flechas. Cegados por el furor de la pelea, los combatientes no se percataron de la llegada del Victoria. Eran unos 300, habiendo entre ellos algunos que, revolcándose en la sangre de los heridos, ofrecían un cuadro de lo más nauseabundo. Al ver el globo, hicieron cesar un momento las hostilidades, luego multiplicaron sus aullidos y dispararon algunas flechas contra la barquilla. Una de ellas pasó tan cerca que Joe la cogió al vuelo con la mano. «Pongámonos fuera de tiro», exclamó el doctor Ferguson. «No podemos permitirnos ninguna imprudencia». Después de la tregua, empezó de nuevo la matanza con azagallas y hachas. En cuanto un enemigo caía, era instantáneamente decapitado por su adversario. Las mujeres tomaban parte en la refriega, recogiendo las ensangrentadas cabezas y apilándolas a ambos extremos del campo de batalla. A veces se peleaban para quedarse con los asquerosos trofeos. «Repugnante escena», exclamó Kennedy con profundo asco. «Menuda pandilla», dijo Joe, «y sin embargo si llevaran uniforme serían como todos los guerreros del mundo». «Qué ganas tengo de intervenir en el combate», repuso el cazador, apuntando con su carabina. Respondió al momento el doctor. «No nos metamos en camisa de 11 varas. ¿Sabes acaso cuál de los dos bandos tiene razón para asumir el papel de la providencia? Huyamos pronto de tan repugnante espectáculo. Si los grandes capitales pudieran dominar así el escenario de sus hazañas, acabarían tal vez por perder la afición a la sangre y las conquistas». El jefe de una de las tribus se distinguía por una constitución atlética, unida a una fuerza hercúlea. Con una mano clavaba la lanza en las compactas filas de sus enemigos, y con la otra descargaba el hacha. En un momento dado tiró su ensangrentada azagaya, se precipitó sobre un herido a quien cortó un brazo de un tajo, cogió el miembro, aún palpitante, y empezó a devorarlo. «¡Qué horrible bestia!», dijo Kennedy. «No puedo seguir conteniéndome». Y el guerrero, herido de un balazo en la frente, cayó de espaldas. Al verlo caer, se apoderó de sus guerreros un profundo estupor. Aquella muerte sobrenatural los dejó helados y reanimó el ardor de sus adversarios, que les obligaron a abandonar el campo de batalla. «Busquemos más arriba una corriente que nos aleje de aquí», dijo el doctor. «Este espectáculo me resulta vomitivo». Pero, por mucha que fuese la prisa que se dio en partir, tuvo que ver cómo la tribu victoriosa se precipitaba sobre los muertos y heridos, y se disputaba aquella carne aún caliente, que devoraba con la mayor ansia. «¡Qué asco!», dijo Joe. «Es nauseabundo». El Victoria se elevaba a medida que se iba dilatando. Los aullidos de la horda ebria de sangre lo siguieron algún tiempo. Finalmente, fue impelido hacia el sur, y se apartó de aquella escena de carnicería y antropofagia. El terreno presentaba accidentes variados, y los surcaban numerosos cursos de agua que
Fluían hacia el este, sin duda eran tributarlos de esos afluentes del lago Nu o del río de las Gacelas, del cual Lejean ha hecho detalles realmente curiosos. Llegada la noche, el Victoria echó el ancla a 270 de longitud y 42,0 de latitud septentrional, después de una travesía de 150 millas. Rumores extraños. Un ataque nocturno. Kennedy jugó en el árbol 2 disparos. A mí. Respuesta en francés. La mañana. El misionero. El plan de salvación. Oscurecía con gran rapidez. El doctor, sin poder reconocer el terreno, había enganchado el globo a un árbol muy alto, del cual distinguía a duras penas confusas formas. Empezó su guardia a las 9, como tenía por costumbre, y Dick le relevó a las 12. Vigilancia, Dick, mucha vigilancia, recomendó el doctor. ¿Hay alguna novedad? No, pero no puedo asegurar de una manera positiva dónde nos ha traído el viento, y creo haber oído debajo de nosotros vagos rumores. Un exceso de prudencia no resultará perjudicial. Habrás oído los gritos de algunas fieras. No, me ha parecido otra cosa. En fin, veremos. A la menor alarma no dejes de despertarnos. Duerme tranquilo. El doctor, después de haber escuchado de nuevo con la mayor atención, sin oír nada de particular, se echó sobre su manta y no tardó en dormirse. El cielo estaba cubierto de densas nubes, pero ni un soplo de aire turbaba la tranquilidad de la atmósfera. El Victoria, sujeto con una sola ancla, no experimentaba oscilación alguna. Kennedy, acodado en la barquilla de manera que le permitiese vigilar el soplete, consideraba aquella oscura calma, interrogaba el horizonte y, como suele sucederles a quienes poseen un espíritu inquieto o previsor, de vez en cuando su mirada creía distinguir vagos resplandores. Hasta hubo un momento en que creyó percibir uno muy claramente a 200 pasos de distancia, pero no fue más que un destello, tras el cual no volvió a ver nada. Era sin duda una de esas sensaciones luminosas que el aparato de la visión se forja en las oscuridades profundas. Kennedy se tranquilizó y volvió a abismarse en su contemplación indecisa, cuando hendió los aires un agudo silbido. ¿Era el grito de un animal, de algún pájaro nocturno? ¿Salía de labios humanos? Kennedy, comprendiendo la gravedad de la situación, estuvo a punto de despertar a sus compañeros, pero como fueren hombres o animales, no estaban a su alcance. Se limitó a comprobar que sus armas estaban cargadas y con un anteojo de noche, abismó su mirada en el espacio. Creyó vislumbrar debajo de la barquilla ciertas formas vagas que se deslizaban cuidadosamente hacia el árbol y al pálido resplandor de un rayo de luna que se filtró como un relámpago entre dos nubes. Reconoció claramente a un grupo de individuos que se agitaban en la sombra. Recordó entonces la aventura de los cinocéfalos y tocó con la mano al doctor en el hombro. El doctor se despertó inmediatamente. Silencio, dijo Kennedy, hablemos en voz baja. ¿Ocurre algo? Sí, despertemos a Joe. En cuanto Joe se levantó, el cazador refirió lo que había visto. ¿Otra vez los malditos monos?, dijo Joe. Es posible, pero debemos tomar precauciones. Joe y yo, dijo Kennedy, bajaremos al árbol por la escala. Y entre tanto, respondió el doctor, yo tomaré mis medidas para poder ascender rápidamente. De acuerdo, bajemos, dijo Joe. No hagáis uso de las armas más que en último extremo, es inútil revelar nuestra presencia en estos parajes. Dick y Joe contestaron con un ademán. Se deslizaron sin ruido hacia el árbol y se colocaron en la horquilla formada por las dos gruesas ramas donde el ancla había clavado sus uñas. Llevaban unos minutos escuchando sin moverse y casi sin respirar entre el follaje, cuando se produjo como un roce en la corteza, y Joe asió la mano del escocés. «Oh, ya, sí, se acerca. ¿Será una serpiente?» El silbido que ha oído tenía algo de humano. Prefiero que sean salvajes. Los reptiles me repugnan. El ruido aumenta, repuso Kennedy poco después. Algo sube, alguno trepa. Vigila este lado. Yo me encargo del otro. Se hallaban aislados en la cima de una robusta rama que arrancaba verticalmente del centro del baobab, que parecía él solo todo un bosque. La oscuridad, aumentada por el espeso follaje, era profunda. Sin embargo, Joe, indicando a Kennedy la parte inferior del árbol, le dijo al oído: negros. Algunas palabras pronunciadas en voz baja llegaron a los dos viajeros. Joe se preparó para disparar. Aguarda, dijo Kennedy. Unos salvajes, en efecto, se habían encaramado por el baobab, brotaban de todas partes, subiendo por las ramas como reptiles, con lentitud.
pero con aplomo, les denunciaban las emanaciones de sus cuerpos, frotados con una grasa infecta. No tardaron en aparecer dos cabezas ante Kennedy y Joe, justo a la altura de la rama que ocupaban. «Atención», dijo Kennedy, y ¡fu-veo! La doble detonación retumbó como un trueno, y se extinguió entre gritos de dolor. En un momento toda la horda había desaparecido, pero en medio de los aullidos había sonado un grito extraño, inesperado e imposible. De una boca humana salieron estas palabras pronunciadas en francés: «A mí». Kennedy y Joe, atónitos, volvieron a la barquilla a toda prisa. «¿Habéis oído?», les preguntó el doctor. «Perfectamente. Un francés en manos de esos bárbaros. ¿Un viajero? ¿Un misionero tal vez?» «Pobrecillo», exclamó el cazador. «Lo están martirizando». El doctor procuraba en vano ocultar su emoción. «No hay duda», dijo. «Un desdichado francés ha caído en manos de esos salvajes, pero nosotros no partiremos sin haber hecho todo lo posible por salvarle. Al oír nuestros disparos, habrá pensado en un auxilio inesperado, en una intervención providencial. No defraudaremos su última esperanza». «¿No es este vuestro parecer?» «No puede ser otro, Samuel, y dispuestos estamos a obedecerte. En tal caso idearemos un plan y apenas amanezca intentaremos liberarlo». «¿Pero cómo lo separaremos de esos miserables negros?», preguntó Kennedy. «Es evidente», dijo el doctor, «por la manera que han tenido de huir, que no conocen las armas de fuego. Debemos, pues, aprovecharnos de su terror, pero es preciso aguardarla madrugada para obrar y urdir nuestro plan de salvamento según la disposición de los lugares». «El desdichado no debe de estar lejos», dijo Joe, «porque a mí», repitió la voz, más debilitada. «Los muy bárbaros», exclamó Joe, conmovido. «¿Y si lo matan esta noche?» «¿Oyes, Samuel?», repuso Kennedy, cogiendo la mano del doctor. «¿Y si lo matan esta noche?» «No es probable, amigos. Los pueblos salvajes dan muerte a sus prisioneros durante el día, necesitan la luz del sol». «¿Y si aprovechara las tinieblas de la noche?», dijo el escocés, «para llegar hasta ese desdichado?» «Le acompaño, señor Dick». «Deteneos, amigos, deteneos. Vuestra resolución honra vuestro corazón y vuestro valor, pero nos pondría en peligro a todos, y acabaría de agravar la situación del que queremos salvar». «¿Por qué?», replicó Kennedy. «Los salvajes están amedrentados y dispersos. No volverán. Dick, te lo suplico, obedéceme. Mi objetivo es la salvación de todos. Si por casualidad te dejase sorprender, estaría todo perdido». «Pero ese infortunado, ¿qué aguarda? ¿Qué espera?» Ninguna voz responde a su voz. Nadie le socorre. Debe de creer que le han engañado sus sentidos, que no ha oído nada. «Se le puede tranquilizar», dijo el doctor Ferguson. Y en pie, en medio de la oscuridad, formando con las manos una bocina, gritó con fuerza en la lengua del extranjero: «Quien quiera que sea, tenga confianza. 3 amigos velan por usted». Le respondió un aullido terrible, que sin duda ahogó la respuesta del prisionero. «Le degüellan, le van a degollar», exclamó Kennedy. «Nuestra intervención no habrá servido más que para acelerar la hora del suplicio. Es preciso actuar». «¿Pero cómo, Dick? ¿Qué pretendes hacer en medio de esta oscuridad?» «Oh, si fuese de día», exclamó Joe. «¿Y qué harías si fuese de día?», preguntó el doctor, en un tono singular. «Nada más sencillo, Samuel», respondió el cazador. «Bajaría a tierra y dispersaría tiros a esa chusma». «¿Y tú, Joe?», preguntó Ferguson. «Yo, señor, obraría más prudentemente, haciendo llegar un aviso al prisionero para que huyera en una dirección convenida». «¿Y cómo harías llegar el aviso?». «Por medio de esta flecha que he cogido al vuelo, a la cual ataría una nota, o simplemente hablándole en voz alta, puesto que los negros no comprenden nuestro idioma. Vuestros planes, amigos míos, son impracticables. La mayor dificultad para ese infortunado sería escaparse admitiendo que llegase a burlar la vigilancia de sus verdugos. En cuanto a ti, Dick, con mucha audacia y valiéndote del terror ocasionado por nuestras armas de fuego, tal vez tuvieras éxito, pero si tu proyecto fracasase estarías perdido, y tendríamos que salvar a 2 personas en lugar de a una. Es preciso que todas las bazas estén a nuestro favor, y actuar de otra manera». «Pero inmediatamente», replicó el cazador. «Tal vez», respondió Samuel, insistiendo en esa palabra. «Señor, ¿sería capaz de disipar estas tinieblas?» «¿Quién sabe, Joe?» Si hiciera una cosa semejante, le proclamaría el primer sabio del mundo». El doctor permaneció algunos instantes silencioso y reflexivo. Sus 2 compañeros le miraban con ansiedad, sobreexcitados por aquella situación extraordinaria. Ferguson no tardó en volver a tomar la palabra.
He aquí mi plan, dijo. Nos quedan 200 libras de lastre, puesto que están aún intactos los sacos que hemos traído. Supongamos que el prisionero, extenuado, evidentemente por los padecimientos, pesa tanto como cualquiera de nosotros, todavía nos quedarán unas 60 libras para arrojar con objeto de subir más rápidamente. ¿Cómo piensas, pues, maniobrar?, preguntó Kennedy. Voy a decírtelo, Dick. Sin duda admitirás que si recojo al prisionero y me desprendo de una cantidad de lastre igual a su peso, no habré turbado en lo más mínimo el equilibrio del globo, pero entonces, si quiero realizar una ascensión rápida para ponerme fuera del alcance de esa tribu de negros, tendré que recurrir a medios más enérgicos que el soplete. Pues bien, precipitando el lastre excedente en el momento requerido, estoy seguro de subir con mucha rapidez. Es evidente. Sí, pero hay un pequeño inconveniente. Después, para bajar, tendré que perder una cantidad de gas proporcional al exceso de lastre de que me haya desprendido. Ese gas no tiene precio, pero no se puede lamentar su pérdida cuando se trata de la salvación de un ser humano. Tienes razón, Samuel, debemos sacrificarlo todo por salvarle. Actuemos, pues, y tengamos los sacos preparados en la barquilla de modo que podamos arrojarlos todos a un mismo tiempo. Pero, esta oscuridad oculta nuestros preparativos y no se disipará hasta que estén terminados. Procurad tener todas las armas al alcance de la mano. Tal vez sea preciso hacer fuego, para lo cual disponemos de una bala en la carabina, 4 en las 2 escopetas y 12 en los 2 revólveres, en total 17, que pueden dispararse en un cuarto de minuto, aunque quizá no tengamos que armar tanto escándalo. ¿Preparados? Preparados, respondió Joe. En efecto, los sacos estaban a punto y las armas cargadas. Bien, dijo el doctor, estad muy alerta. Joe queda encargado de arrojar el lastre y Dick de apoderarse de prisionero, pero que no se haga nada hasta que yo dé la orden. Joe, ve ahora a desenganchar el ancla y vuelve enseguida a la barquilla. Joe se deslizó por el cable y reapareció a los pocos instantes. El Victoria, en libertad, flotaba en el aire, casi inmóvil. Durante este tiempo el doctor se aseguró de que había una cantidad suficiente de gas en la caja de mezcla para alimentar, en caso necesario, el soplete sin necesidad de recurrir durante algún tiempo a la acción de la pila de Bunsen. Quitó los 2 hilos conductores, perfectamente aislados, que servían para descomponer el agua. Luego, tras registrar su bolsa de viaje, sacó de ella 2 pedazos de carbón terminados en punta, y los fijó en el extremo de cada hilo. Sus 2 amigos le miraban sin comprender lo que hacía, pero callaban. Cuando el doctor hubo terminado su trabajo, se colocó en pie en medio de la barquilla, cogió un carbón en cada mano y acercó una punta a la otra. De repente, un resplandor intenso y deslumbrador, que no podían resistir los ojos, se produjo entre las 2 puntas de carbón, y un haz inmenso de luz eléctrica disipó la oscuridad de la noche. «¡Oh, señor!», exclamó Joe. «Silencio», ordenó el doctor. El haz de luz, el misionero, rapto en un rayo de luz, el sacerdote lazarista, poca esperanza, cuidados del doctor, una vida de abnegación, paso de un volcán. Ferguson dirigió a varios puntos del espacio su poderoso rayo de luz, y lo detuvo en un lugar de donde partían gritos de asombro. Sus compañeros lanzaron hacia allí una ansiosa mirada. El baobab sobre el cual el Victoria se mantenía casi inmóvil, se hallaba en el centro de un aseo, entre campos de sésamo y de caña de azúcar, unas 50 chozas, bajas y cónicas, alrededor de las cuales hormigueaba una numerosa tribu. A 100 pies debajo del globo descollaba un poste, junto al cual yacía una criatura humana, un joven de apenas 30 años, con largos cabellos negros, medio desnudo, flaco, ensangrentado, cubierto de heridas y con la cabeza inclinada sobre el pecho, como Cristo crucificado. Algunos cabellos más cortos en la coronilla indicaban aún la existencia de una tonsura casi desaparecida. «Un misionero, un sacerdote», exclamó Joe. «Pobre desdichado», respondió el cazador. «Lo salvaremos, Dick», dijo el doctor. «Lo salvaremos». Aquella caterva de negros, al ver el globo, semejante a una enorme cometa con una cola de deslumbradora luz, experimentó, como era natural, un sobresalto indescriptible. Al oír sus gritos, el prisionero levantó la cabeza. Brilló rápidamente en sus ojos la luz de la esperanza, y sin comprender lo que pasaba, tendió los brazos hacia sus inesperados libertadores. «¡Vive, vive!», exclamó Ferguson. «Loado sea Dios! Esos salvajes se hallan abismados en un magnífico espanto. Los salvaremos. ¿Estáis preparados, amigos?» «Sí, Samuel». «Goe, apaga el soplete». La orden del doctor fue ejecutada. Un vientecillo casi imperceptible empujaba suavemente al Victoria encima del prisionero,
al mismo tiempo que con la contracción del gas, descendía insensiblemente. Quedó flotando en medio de las luminosas ondas por espacio de 10 minutos. Ferguson envolvió a la muchedumbre en el haz centelleante que proyectaba trechos manchas de luz, muy rápidas y vivas. La tribu, bajo el dominio de un indescriptible terror, desapareció poco a poco en el fondo de las chozas, sin quedar ningún negro alrededor del poste. El doctor había acertado al contar con la aparición fantástica del Victoria, que proyectaba rayos de sol en aquella intensa oscuridad. La barquilla se acercó a tierra, algunos negros, sin embargo, más audaces que los otros y, comprendiendo que se les escapaba su víctima, aparecieron de nuevo lanzando espantosos gritos. Kennedy cogió su escopeta, pero el doctor no quiso que la disparase. El sacerdote, de rodillas, sin fuerzas ya para tenerse en pie, ni siquiera estaba atado al poste, pues su debilidad hacía innecesarias las cuerdas. En el momento en que la barquilla llegó cerca del suelo, el cazador, soltando su arma, tomó al sacerdote en brazos y lo subió al globo. Al mismo tiempo Joe arrojaba, todas a la vez, las 200 libras de lastre. El doctor contaba con subir rápidamente, pero, contra todas sus previsiones, el globo, después de haberse elevado unos 4 pies, permaneció inmóvil. ¿Quién nos sujeta?, exclamó con acento de terror. Algunos salvajes acudían lanzando feroces aullidos. Exclamó Joe, asomándose. Uno de esos malditos negros se ha colgado a la barquilla. IDDIF, exclamó el doctor. La caja del agua. Dick comprendió la intención de su amigo, y levantando una de las cajas de agua, que pesaba más de 100 libras, la arrojó por la borda. El Victoria, descargado de aquel lastre, subió bruscamente 300 pies en medio de los rugidos de la tribu, cuyo prisionero se evadía envuelto en una luz resplandeciente. «EBRA», gritaron los dos compañeros del doctor. El globo dio de repente un nuevo salto, que le hizo alcanzar una altura de más de 1000 pies. «¿Qué sucede?», preguntó Kennedy, a punto de perder el equilibrio. «En nada, es ese pícaro que se ha desasido de la barquilla», respondió tranquilamente Samuel Ferguson, y Joe, asomándose rápidamente, pudo aún distinguir al salvaje girar en el espacio con los brazos extendidos y estrellarse al llegar a tierra. El doctor separó entonces los dos hilos eléctricos, y todo quedó abismado en una oscuridad profunda. Era la 1 de la noche. El francés, que se había desmayado, abrió por fin los ojos. «¿Está usted a salvo?», le dijo el doctor. «A salvo», repitió él en inglés, con una melancólica sonrisa. «A salvo de una muerte cruel. Les doy las gracias, hermanos, pero tengo los días contados, contadas las horas. Me queda muy poco tiempo de vida». Y el misionero, exhausto, cayó en una especie de sopor. «¿Se muere?», exclamó Dick. «No», respondió Ferguson, inclinándose sobre él, «pero está muy débil. Acostémosle bajo la tienda». Y con gran suavidad, tendieron sobre las mantas aquel pobre cuerpo demacrado cubierto de cicatrices y heridas de las que aún brotaba sangre, aquel cuerpo en que el hierro y el fuego habían dejado muchas y muy dolorosas huellas. El doctor convirtió un pañuelo en hilas, que aplicó sobre las llagas después de haberlas lavado con la delicadeza de un diestro médico. Luego tomó de su botiquín un estimulante y vertió algunas gotas en los labios del sacerdote. Este abrió con dificultad la boca y apenas tuvo fuerzas para decir «gracias, gracias». El doctor comprendió que el enfermo necesitaba descansar, por lo que corrió las cortinas de la tienda y volvió a tomar la dirección del globo. Teniendo en cuenta el peso del nuevo huésped, el globo había sido liberado de casi 180 libras de lastre, y por consiguiente se mantenía sin ayuda del soplete. Al rayar el día, una corriente lo impelió con suavidad hacia el oeste-noroeste. Ferguson fue a examinar al sacerdote aletargado. «Ojalá podamos conservar la vida de este compañero que el cielo nos ha enviado», exclamó el cazador. «¿Tienes alguna esperanza?». «Sí, Dick, a base de cuidados y con este aire tan puro». «¿Cuánto ha sufrido el infeliz?», dijo Joe muy conmovido. «¿Saben que ha cometido empresas más atrevidas que las nuestras, viniendo solo a visitar estos pueblos?» «¿Quién lo duda?», repuso el cazador. Durante todo el día, no quiso el doctor que se interrumpiese el sueño del enfermo, a pesar de que aquel sueño era un largo sopor, entrecortado por quejidos que no dejaban de inspirar a Ferguson serias inquietudes. Al llegar la noche, el Victoria permanecía estacionario en medio de la oscuridad, y en tanto que Joe y Kennedy se relevaban junto al enfermo, Ferguson velaba por la seguridad de todos. Al día siguiente por la mañana, el Victoria había derivado algo hacia el oeste. El día se anunciaba puro y magnífico.
El enfermo pudo llamar a sus nuevos amigos con una voz más clara. Estos levantaron las cortinas de la tienda, y el sacerdote aspiró con placer el aire fresco de la mañana. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó Ferguson. Mejor, creo, respondió él. Pero, mis buenos amigos, no les he visto más que como las imágenes que aparecen en un sueño. Apenas soy consciente de lo que ha pasado. Dígame sus nombres para que no los olvide en mis últimas oraciones. Somos viajeros ingleses, respondió Samuel. Intentamos atravesar África en globo, y durante nuestra travesía hemos tenido la suerte de salvarle. La ciencia tiene sus héroes, dijo el misionero, pero la religión tiene sus mártires, respondió el escocés. ¿Es usted misionero?, preguntó el doctor. Soy un sacerdote de la misión de los lazaristas. El cielo les ha enviado. Loado sea Dios. El sacrificio de mi vida estaba hecho. Pero ustedes vienen de Europa. Háblenme de Europa. Háblenme de Francia. No he recibido en 5 años ni una sola noticia. 5 años solo entre esos salvajes, exclamó Kennedy. Son almas que hay que rescatar, dijo el joven sacerdote. Hermanos ignorantes y bárbaros a quienes solo la religión puede civilizar e instruir. Samuel Ferguson, para complacer al misionero, le habló mucho de Francia. Este le escuchaba con atención, y las lágrimas humedecían sus ojos. El desdichado joven estrechaba sucesivamente las manos de Kennedy, y las dejó entre las suyas, ardientes a causa de la fiebre. El doctor le preparó algunas tazas de té, que bebió con fruición. Entonces, se sintió con fuerzas para incorporarse un poco y sonreír, viéndose mecido en un cielo tan puro. Son audaces viajeros, dijo, y el éxito coronará su atrevida empresa. Volverán a ver a sus parientes y amigos, regresarán a su patria. Pero la debilidad del joven sacerdote aumentó tanto que fue preciso acostarlo de nuevo. Una postración que duró algunas horas le tuvo como muerto entre las manos de Ferguson, el cual se sentía profundamente conmovido. Veía que aquella existencia se extinguía. ¿Tan pronto iba a perder a la víctima que habían arrancado del suplicio? Curó de nuevo las horribles úlceras del mártir y sacrificó la mayor parte de su provisión de agua para refrescar sus ardientes miembros. Le dedicó la atención más tierna e inteligente. El enfermo renacía, poco a poco, entre sus brazos, y recobraba el sentimiento, ya que no la vida. El doctor sorprendió su historia entre sus palabras entrecortadas. Hable su lengua materna, le había dicho. Le fatigará menos y yo la comprendo perfectamente. El misionero era un humilde joven bretón, nacido en la aldea de Aradón, en pleno Morbihan. Emprendió por vocación la carrera eclesiástica, pero a esa vida de abnegación quiso añadir una vida de peligro, para lo cual ingresó en la orden de misioneros fundada por el glorioso San Vicente de Paúl. A los 20 años pasó de su país a las playas inhospitalarias de África, y desde allí, poco a poco, superando obstáculos, desafiando privaciones, andando y orando, avanzó hasta el seno de las tribus que pueblan los afluentes del Nilo superior. Por espacio de 2 años fue rechazada su religión, desconocido su celo, despreciada su caridad. Cayó prisionero de una de las más crueles tribus de Nyambara, que le trató de una manera horrible. Él, sin embargo, seguía enseñando, instruyendo, orando. Derrotada aquella tribu en uno de sus frecuentes combates con otras igualmente crueles, el misionero fue dado por muerto y abandonado. Entonces, en lugar de volver sobre sus pasos, continuó su peregrinación evangélica. Durante una temporada le tuvieron por loco, y aquella fue la más tranquila de su vida. Se familiarizó con los idiomas de aquellas comarcas y siguió catequizando. Recorrió aquellas bárbaras regiones durante 2 años, más, empujado por esa fuerza sobrehumana que viene de Dios. 1 año hacía que su celo evangélico le había llevado a una tribu de Nyam llamada Barafri, que es una de las más salvajes. La inesperada muerte de su jefe, acaecida hacía unos días, le había sido achacada a él, por lo que se decidió inmolarlo. 40 horas hacía que duraba su suplicio, que, como el doctor había supuesto, debía terminar con la muerte al día siguiente a las 12. Cuando oyó las detonaciones de las armas de fuego, sintió reaccionar en él el instinto de conservación y gritó, a mí, y creyó soñar cuando una voz venida de lo alto le dirigió palabras de consuelo. No siento morir, añadió. Mi vida es de Dios, y Dios dispone de ella. Espere, le respondió el doctor, estamos a su lado, y le salvaremos de la muerte igual que le hemos liberado del suplicio. No pido tanto al cielo, respondió el sacerdote, resignado. Bendito sea Dios por haberme concedido, antes de morir, la dicha de apretar manos amigas y oír la lengua de mi país. El misionero se sintió desfallecer nuevamente, y el día transcurrió entre la esperanza y la zozobra.
Kennedy estaba muy conmovido, y Joe volvía la cabeza para ocultar sus lágrimas. El Victoria avanzaba poco y el viento parecía acunar su preciosa carga. A la caída de la tarde, Joe distinguió hacia el oeste un resplandor inmenso. Bajo latitudes más elevadas se hubiera tomado aquel resplandor por una aurora boreal. El cielo parecía una hoguera. El doctor examinó con atención el fenómeno. No puede ser más que un volcán en actividad, dijo. Pues el viento nos lleva hacia él, replicó Kennedy. Tranquilízate. Pasaremos a una altura considerable. 3 horas después, el Victoria se hallaba rodeado de montañas. Su posición exacta era 250,15 de longitud y 44,2 de latitud. Tenía delante un cráter que vomitaba torrentes de lava derretida y arrojaba a gran altura enormes peñascos. Había arroyos de fuego líquido que se despeían formando cascadas deslumbradoras. El espectáculo era magnífico, pero peligroso porque el viento, con una fijeza constante, impelía el globo hacia aquella atmósfera incendiada. Preciso era salvar aquel obstáculo, ante la imposibilidad de dejarlo a un lado. La espita del soplete fue abierta por completo, y el Victoria subió a una altura de 6.000 pies, dejando entre el volcán y él un espacio de más de 300 toesas. Desde su lecho de dolor, el sacerdote moribundo pudo contemplar aquel cráter del que se escapaban con estrépito 1000 haces resplandecientes. ¡Qué hermoso espectáculo!, dijo. ¡Cuán infinito es el poder de Dios hasta en sus más terribles manifestaciones! Aquella inmensa explosión de lava en ignición cubría las laderas de la montaña con un verdadero tapiz de llamas. El hemisferio inferior del globo resplandecía en la noche, y un calor tórrido subía hasta la barquilla. El doctor Ferguson decidió que era preciso huir pronto de aquella atmósfera peligrosa. Hacia las 10 de la noche, la montaña no era más que un punto rojo en el horizonte y el Victoria proseguía tranquilamente su viaje por una zona menos elevada. Cólera de Joe, la muerte de un justo, velatorio del cadáver, idea, el entierro, los trozos de cuarzo, fascinación de Joe, un lastre precioso, localización de las montañas auríferas, principio de desesperación de Joe. La noche tendió sobre la tierra el más magnífico de sus mantos. El sacerdote se durmió, sumido en una postración pacífica. No volverá en sí, dijo Joe. Pobre joven, 30 años apenas. Morirá en nuestros brazos, dijo el doctor con desesperación. Su respiración se debilita más, y nada puedo hacer yo para salvarle. Malvados, exclamó Joe, que sentía de vez en cuando arrebatos de cólera. ¿Cuándo? Pienso que el infeliz aún ha tenido palabras para compadecerles, para excusarles y para perdonarles. El cielo le concede una hermosa noche, Joe, tal vez su última noche. Ya no sufrirá mucho, su muerte no será más que un pacífico sueño. El moribundo pronunció algunas palabras entrecortadas y el doctor se acercó a él. La respiración del enfermo se hacía difícil, el joven pedía aire. Levantaron enteramente las cortinas, y él aspiró con deleite la ligera brisa de aquella noche clara. Las estrellas le dirigían su temblorosa luz, y la luna le envolvía en el blanco sudario de sus rayos. Amigos míos, dijo con voz débil, me muero. Que el Dios que recompensa les conduzca a puerto, que les pague por mí mi deuda de reconocimiento. No pierda la esperanza, le respondió Kennedy. Lo que siente no es más que un abatimiento pasajero. No va a morir. ¿Se puede morir en una noche de verano tan hermosa? La muerte está aquí, respondió el misionero. Lo sé, déjenme mirarla a la cara. L.A. Muerte, principio de la eternidad, no es más que el fin de las tribulaciones de la tierra. Pónganme de rodillas, hermanos, se lo suplico. Kennedy lo levantó. Lástima daba ver aquellos miembros sin fuerza que se doblaban bajo su propio peso. Dios mío, exclamó el apóstol moribundo. Ten piedad de mí. Su semblante resplandeció. Lejos de la tierra cuyas alegrías no había conocido jamás, en medio de una noche que le enviaba sus más suaves claridades, en el camino del cielo, hacia el cual se elevaba en una ascensión milagrosa, parecía ya revivir una nueva existencia. Su último movimiento fue una bendición suprema a sus amigos de un día. Después cayó en brazos de Kennedy, cuyo semblante estaba inundado de lágrimas. «Muerto», exclamó el doctor, inclinándose sobre él. «Muerto». Y los 3 amigos se arrodillaron a la vez para orar en voz baja. Mañana por la mañana, dijo después, Ferguson, le daremos sepultura en esta tierra de África regada con su sangre. Durante el resto de la noche, el doctor, Kennedy y Joe velaron sucesivamente el cadáver, y ni una sola palabra turbó su religioso silencio. Los 3 derramaban abundantes lágrimas. Al día siguiente el viento venía del sur,
y el Victoria avanzaba lentamente sobre una vasta meseta montañosa sembrada de cráteres apagados y yermas hondonadas, sin una gota de agua en sus áridas crestas. Montones de rocas, cantos rodados y margueras blanquecinas denotaban una esterilidad profunda. Hacia mediodía, el doctor, para sepultar el cadáver, resolvió bajar a una hondonada, en medio de rocas plutónicas de formación primitiva. Tenía que buscar un refugio en las montañas circundantes para llegar a tierra, pues no había ni un solo árbol donde poder enganchar el ancla. Sin embargo, tal como le había explicado a Kennedy, el lastre de que se desprendiera para salvar al sacerdote no le permitía ahora descender sin desprenderse de una cantidad proporcional de gas, por lo que tuvo que abrir la válvula del globo exterior. El hidrógeno salió, y el Victoria bajó tranquilamente hacia la hondonada. Apenas la barquilla llegó al suelo, el doctor cerró la válvula, Goe saltó a tierra, y agarrándose con una mano a la barquilla, con la otra recogió los pedruscos necesarios para reemplazar su peso. Entonces, quedándose ya libre de las dos manos, pudo en muy poco tiempo meter en la barquilla más de 500 libras de piedras, que permitieron al doctor y a Kennedy desembarcar a su vez, sin que la fuerza ascensional del globo fuese suficiente para levantarlo. No se necesitaron para mantener el equilibrio del Victoria tantas piedras como pudiera presumirse, ya que las recogidas por Joe pesaban extraordinariamente, lo cual llamó la atención del doctor. El suelo estaba completamente sembrado de cuarzo y de rocas porfídicas. He aquí un singular descubrimiento, se dijo mentalmente, mientras a pocos pasos de distancia Kennedy y yo escogían un sitio a propósito para abrir la fosa. Aquel barranco encajonado era como una especie de horno donde hacía un calor insoportable. Los abrasadores rayos del sol de mediodía caían a plomo. Fue preciso limpiar el terreno de los fragmentos de roca que lo cubrían. Luego cavaron un hoyo bastante profundo para poner el cadáver fuera del alcance de las fieras. Allí depositaron con respeto los restos mortales del mártir. Luego le echaron tierra encima, y formaron con rocas una especie de tumba. El doctor, sin embargo, permanecía inmóvil y abismado en sus reflexiones. No oía la llamada de sus compañeros ni buscaba una sombra para guarecerse del calor del día. ¿En qué piensas, Samuel?, le preguntó Kennedy. En un extraño contraste de la naturaleza, en un singular efecto del azar. ¿Sabéis en qué tierra ha encontrado su sepultura ese hombre abnegado y pobre por vocación? ¿Qué quieres decir, Samuel?, preguntó el escocés. Ese sacerdote, que había hecho voto de pobreza, reposa ahora en una mina de oro. ¡Una mina de oro!, exclamaron Kennedy y Joe. Una mina de oro, respondió tranquilamente el doctor. Las piedras que pisáis como si careciesen de valor son mineral de una gran pureza. Imposible, imposible, repitió Joe. Si escarbarais en estas hendiduras de esquisto arcilloso, no tardaríais mucho en encontrar pepitas importantes. Joe se precipitó como un loco sobre aquellos fragmentos dispersos, y Kennedy no estuvo lejos de imitarle. Cálmate, mi buen Joe, le dijo su señor. Señor, eso es muy fácil de decir. C.O.O., un filósofo de tu temple. No, señor, no hay filosofía que valga. Veamos, reflexiona un poco. ¿De qué nos serviría toda esta riqueza? No podemos llevárnosla. No podemos llevárnosla. ¿Por qué no? Pesa demasiado para nuestra barquilla. No quería participarte este descubrimiento por miedo a excitar tu codicia. C.O.O., dijo Joe. Abandonar estos tesoros, una fortuna que es nuestra, muy nuestra, y desperdiciarla. Cuidado, amigo. ¿Se habrá apoderado de ti la fiebre del oro? ¿Acaso ese muerto que acabamos de enterrar no te ha enseñado el valor de las cosas humanas? Es cierto, respondió Joe, pero el oro es oro. ¿No me ayudará, señor Kennedy, a recoger unos cuantos millones? ¿Qué haríamos con ellos, mi pobre Joe?, dijo el cazador, sin poder dejar de sonreír. No hemos venido aquí a hacer fortuna, y debemos volver sin ella. Los millones pesan mucho, repuso el doctor, y no se meten en el bolsillo tan fácilmente. De todas formas, respondió Joe, acorralado en sus últimas trincheras, ¿no podemos, en lugar de arena, cargar este mineral como lastre? Consiento en ello, dijo Ferguson, pero avinagrarás mucho el gesto cuando tengamos que desprendernos de algunos miles de libras. ¿Miles de libras?, repuso Joe. ¿Es posible que esto sea oro? Sí, amigo mío, es un depósito donde la naturaleza ha acumulado sus tesoros por espacio de siglos, y es suficiente para enriquecer países enteros, una Australia y una California, reunidas en el fondo de un desierto. ¿Y no se aprovechará nada? Tal vez. En cualquier caso, haré algo para consolarte.
Difícil será, replicó Joe, contrito y mustio. Tomaré la situación exacta de este sitio, y te la daré. Al regresar a Inglaterra, tú la darás a conocer a tus conciudadanos si crees que tanto oro puede hacerlos felices. Veo, señor, que tiene razón. Me resigno, ya que no puedo hacer otra cosa. Llenemos la barquilla de este precioso mineral, y lo que quede a la conclusión de nuestro viaje, eso ganaremos. Y Joe puso manos a la obra con tanto afán que no tardó en reunir casi 1000 libras en fragmentos de cuarzo, dentro del cual se halla encerrado el oro como en una ganga de gran dureza. El doctor sonreía y le dejaba hacer mientras él realizaba su estima, de la cual resultó que la mina que servía de tumba al misionero se hallaba a 222,3 de longitud y 40,5 de latitud septentrional. Después, dirigiendo una última mirada al montículo de tierra bajo el cual descansaba el cuerpo del pobre francés, volvió a la barquilla. Hubiera querido poner una tosca y modesta cruz sobre aquella tumba abandonada en medio de los desiertos de África, pero no había en las cercanías ni un miserable arbusto. Dios la reconocerá, dijo. Una preocupación bastante seria ocupaba también la mente de Ferguson. El doctor habría dado todo aquel oro por hallar un poco de agua con que reemplazar la que había echado con la caja cuando el negro se colgó de la barquilla. Pero eso era imposible en aquellos terrenos áridos, lo que le tenía muy inquieto. Obligado a alimentar incesantemente el soplete, empezaba a escasear la destinada a beber, y se propuso no desperdiciar ninguna ocasión de renovar su reserva. Al volver a la barquilla, la encontró casi enteramente ocupada por las piedras del ávido Joe. No dijo, sin embargo, una palabra. Kennedy ocupó también su sitio habitual, y Joe los siguió a ambos, no sin dirigir una mirada codiciosa a los tesoros que quedaban en el barranco. El doctor encendió el soplete, el serpentín se calentó, la corriente de hidrógeno se estableció a los pocos minutos y el gas se dilató. Sin embargo, el globo permaneció inmóvil. Joe le veía actuar con inquietud y no decía «esta boca es mía». «Joe», dijo el doctor. Joe no respondió. «¿Me oyes, Joe?» Joe dio a entender que oía, pero que no quería comprender. «¿Quieres hacerme el favor», repuso Ferguson, «de arrojar algunas piedras?» «Pero señor, usted me ha permitido». «Te he permitido reemplazar el lastre, eso es todo. Sin embargo, ¿acaso pretendes que nos quedemos eternamente en este desierto?» Joe dirigió una mirada de desesperación a Kennedy, pero este se encogió de hombros, dándole a entender que era preciso resignarse. «¿Y bien, Joe, es que no funciona el soplete?», insistió el muchacho con obstinación. «Está encendido, ¿no lo ves? Pero el globo no se elevará mientras no lo aligeres un poco». Joe se rascó una oreja, cogió un pedazo de cuarzo, el menor de cuantos había, lo sopesó una y otra vez y por fin lo arrojó con la mayor repugnancia. Pesaría unas 3 o 4 libras. El Victoria permaneció inmóvil. «¿Todavía no subimos?» «Todavía no», respondió el doctor. «Sigue echando lastre». Kennedy se reía. El joven tiró unas 10 libras más, pero el globo seguía sin moverse. Joe se puso pálido. «Mi querido muchacho», dijo Ferguson, «Dick, tú y yo pesamos, si no me equivoco, unas 400 libras. Es preciso, por consiguiente, que nos desprendamos de un peso igual al nuestro». «¿Echar 400 libras?» exclamó Joe aterrorizado. «Y algo más, si hemos de subir». «Oedimo». El digno muchacho, exhalando profundos suspiros, empezó a echar lastre. De vez en cuando se detenía. «Subíos», exclamaba. «No subimos», le respondía invariablemente el doctor. «Ya se mueve», decía unos instantes después. «Sigue echando», repetía Ferguson. «ESBE». «Estoy seguro de ello». «Sigue echando», replicaba Kennedy. Entonces Joe, cogiendo con desesperación un último pedrusco, lo arrojó fuera de la barquilla. El Victoria se elevó unos 100 pies y con ayuda del soplete, no tardó en alejarse de las cumbres de las montañas circundantes. «Ahora, Joe», dijo el doctor, «si conseguimos conservar esta provisión de lastre hasta la conclusión del viaje, te quedará una buena fortuna, y serás rico el resto de tu vida». Joe no respondió una palabra, y se tumbó sobre su lecho mineral. «Ya ves, mi querido Dick», prosiguió el doctor Ferguson, «el poder que ejerce ese metal en un buen sujeto como Joe. Cuántas pasiones, cuán sórdidas avaricias, qué crímenes tan atroces engendraría el conocimiento de una mina semejante». «Resulta realmente triste». Por la noche, el Victoria había avanzado 90 millas al oeste y se encontraba a 1400 millas de Zanzíbar en línea recta. El viento cesa. Las inmediaciones del desierto. El inventario de la provisión de agua. Las noches del Ecuador.
Inquietudes de Samuel Ferguson, la verdadera situación, enérgicas respuestas de Kennedy y Joe. Otra noche, el Victoria, sujeto a un árbol solitario y casi seco, pasó una noche absolutamente tranquila. Los viajeros, abrumados por los tristes recuerdos de los últimos días, pudieron conciliar el sueño que tanto necesitaban. Al amanecer, el cielo recobró su brillante limpidez y su calor. El globo se elevó por los aires, y tras varias tentativas infructuosas, encontró una corriente que, aunque poco rápida, le impelió hacia el noroeste. No adelantamos nada, dijo el doctor. Si no me equivoco, en cosa de 10 días hemos realizado la mitad de nuestro viaje, pero, al paso que vamos, necesitaremos meses para llegar a su término, y teniendo en cuenta que empieza a escasear el agua, la cuestión resulta bastante fastidiosa. Encontraremos agua, respondió Dick. Es imposible que en un país tan extenso no haya algún río, algún arroyo o algún estanque. Así lo deseo. ¿No será el cargamento de Joe el que retarda nuestra marcha? Kennedy, al hablar así, quería ver la cara que ponía el muchacho y divertirse a su costa, como si a él no se le hubiesen ido también los ojos tras el oro, aunque supo ocultar a tiempo su codicia. Joe le dirigió una mirada suplicante. El doctor no estaba de humor para chanzas, pensando únicamente con secreto terror en las inmensas soledades del Sahara, en el que las caravanas pasan semanas enteras sin encontrar un pozo donde apagar la sed devoradora. Examinaba con la mayor atención todas las depresiones de la tierra. Estas precauciones y los últimos incidentes habían modificado de una manera sensible la disposición de ánimo de los 3 viajeros. Hablaban menos y se quedaban más absortos en sus propios pensamientos. El digno Joe no era el mismo hombre desde que su mirada se había sumergido en un océano de oro. Guardaba silencio y miraba con avidez las piedras amontonadas en la barquilla que, aunque en aquel momento carecían de valor, lo adquirirían más adelante. Además, el aspecto de aquella parte de África era inquietante. Empezaba el desierto. No se veía ni una aldea, ni un grupo insignificante de chozas. La vegetación languidecía. Distinguíanse apenas unas cuantas plantas sin fuerza para desarrollarse, como en los terrenos brezosos de Escocia, algunas arenas blanquecinas y piedras calcinadas, algunos lentiscos y matorrales espinosos. En medio de aquella esterilidad, el rudimentario armazón del planeta aparecía en forma de agudas y afiladas aristas de roca. Aquellos síntomas de aridez daban mucho que pensar al doctor Ferguson. No parecía que caravana alguna hubiese cruzado jamás aquella comarca desierta. No se vislumbraba ningún vestigio de campamento, ni blancas osamentas de hombres o animales. En nada, y todo indicaba que un arenal inmenso sucedería a aquella región desolada. Sin embargo, no se podía retroceder. Había que seguir adelante, y el doctor no aspiraba a otra cosa. Hubiera deseado una tempestad que lo alejase de aquella región, y ni una nube en el cielo. Al final de la jornada el Victoria apenas había avanzado 30 millas. Si no hubiese escaseado el agua, pero no quedaban más que 3 galones en total. Ferguson separó uno destinado a apagar la ardiente sed que un calor de 900 hectáreas hacía insoportable. Quedaban, pues, 2 galones para alimentar el soplete, los cuales no podían producir más que 480 pies cúbicos de gas, y como el soplete consumía unos 9 pies cúbicos por hora, solo había gas suficiente para 54 horas. El cálculo era rigurosamente matemático. 54 horas, dijo a sus compañeros, y como estoy totalmente resuelto a no viajar durante la noche para no exponerme a pasar por alto un arroyo, un manantial o un pantano, nos quedan 3 días y medio de viaje, durante los cuales es preciso encontrar agua a toda costa. He creído, amigos míos, que es mi deber poner en vuestro conocimiento esta grave situación, pues no reservo más que un solo galón para apagar nuestra sed, y forzoso será que nos sometamos a una ración severa. Como quiera, respondió el cazador, pero aún no ha llegado el momento de entregarnos a la desesperación. ¿No has dicho que todavía nos queda agua para 3 días? Sí, amigo Dick. Pues bien, como nuestros lamentos serían inútiles, dentro de 3 días tomaremos una decisión. Entretanto, redoblemos la vigilancia. En la cena de aquel mismo día se midió estrictamente el agua. Verdad es que se aumentó la cantidad de aguardiente en los grogs, pero había que desconfiar de aquel licor, más propio para aumentar la sed que para apagarla. La barquilla descansó durante la noche sobre una inmensa meseta que presentaba una depresión considerable. Su altura era apenas de 800 pies sobre el nivel del mar. Esta circunstancia hizo concebir alguna esperanza al doctor, recordándole la presunción de
los geógrafos acerca de la existencia de una vasta extensión de agua en el centro de África, pero aun en el supuesto de que el lago existiese, había que llegar a él, y no se producía modificación alguna en aquel cielo inmóvil. A la noche, apacible y magníficamente estrellada, le sucedieron los ardientes rayos de sol de un día inmutable. La temperatura fue abrasadora desde que rayó el alba. A las 5 de la mañana, el doctor dio la señal de marcha, y durante bastante tiempo el Victoria permaneció estancado en una atmósfera de plomo. El doctor habría podido librarse de aquel calor intenso elevándose a zonas superiores, pero hubiera tenido que consumir una cantidad mayor de agua, lo que entonces era imposible. Se contentó, pues, con mantener el globo a 100 pies del suelo. Allí, una corriente harto débil lo empujaba lentamente hacia el horizonte occidental. El almuerzo se compuso de un poco de cecina y de pemmican. Hacia mediodía el Victoria apenas había recorrido unas cuantas millas. No podemos ir más deprisa, dijo el doctor. Nosotros no mandamos, obedecemos. Amigo Samuel, repuso el cazador, he aquí una ocasión en que un propulsor vendría a pedir de boca. Sin duda, Dick, admitiendo sin embargo que no requiriese agua para ponerse en movimiento, pues de lo contrario la situación sería exactamente la misma. Además, hasta ahora no se ha inventado nada que sea practicable. Los globos se hallan aún en el punto en que se hallaban los buques antes de la invención del vapor. 6000 años se tardó en idear las ruedas y las hélices. Tenemos, pues, para rato. «Maldito calor», exclamó Joe, que sudaba a mares. «Si tuviésemos agua, este calor nos serviría de algo, porque dilata el hidrógeno del aeróstato, y se necesita una llama menos viva en el serpentín. Verdad es que si tuviésemos agua, no tendríamos necesidad de economizarla». «Maldito sea el salvaje que nos ha costado la preciosa caja». «¿Te arrepientes de lo que has hecho, Samuel?» «No, Dick, puesto que hemos podido sustraer a un desgraciado de una muerte horrible. Pero las 100 libras de agua que arrojamos nos serían muy útiles, pues tendríamos 12 o 13 días de marcha asegurada, suficiente sin duda para atravesar el desierto». «¿No estamos, por lo menos, a la mitad del viaje?», preguntó Joe. «En distancia, sí, pero no en duración, si el viento nos abandona, y el viento tiende a cesar completamente». «Señor», repuso Joe, «no nos quejemos, hasta ahora nos las hemos arreglado perfectamente, y a mí, por más que me empeñe, me es imposible desesperarme. Hallaremos agua, se lo digo yo». De milla en milla se deprimía el terreno, y las ondulaciones de las montañas auríferas morían en la llanura, siendo las últimas prominencias de una naturaleza extenuada. Hierbas dispersas reemplazaban los hermosos árboles del este. Algunas fajas de un verdor alterado luchaban contra la invasión de las arenas, y enormes rocas caídas de las lejanas cumbres, haciéndose pedazos al caer, se desparramaban en agudos guijarros, que pronto se convertirían en tosca arena, y más adelante en impalpable polvo. «He aquí África tal como tú te la imaginabas, Joe. Tenía yo razón cuando te decía, aguarda». «¿Y qué, señor?», replicó Joe. «Esto al menos es lo natural. Calor y arena». «Absurdo sería buscar otra cosa en un país semejante». Yo, añadió, riendo, no confiaba en sus bosques y praderas, que me parecieron siempre un contrasentido. No valía la pena venir de tan lejos para encontrar la campiña de Inglaterra. Ahora es la primera vez que creo estar en África, y no siento conocerla de cerca. Al anochecer el doctor comprobó que el Victoria, durante aquel día bochornoso, no había recorrido ni 20 millas. Una oscuridad caliente lo envolvió una vez que el sol hubo desaparecido detrás de un horizonte trazado con la limpieza de una línea recta. El día siguiente, 1 de mayo, era jueves, pero los días se sucedían con una monotonía desesperante. Cada mañana era idéntica a la que había precedido. El mediodía lanzaba, siempre con igual profusión, los mismos rayos inagotables, y la noche condensaba en su sombra el calor disperso que el día siguiente debía legar a la siguiente noche. El viento, apenas perceptible, parecía más una aspiración que un soplo, y se podía presentir el instante en que hasta aquel aliento cesaría. El doctor lograba reaccionar contra la tristeza de aquella situación, conservaba la calma y la sangre fría de un corazón aguerrido. Con un anteojo en la mano, interrogaba todos los puntos del horizonte, veía decrecer imperceptiblemente las últimas colinas y borrarse la última vegetación, mientras que ante él se extendía toda la inmensidad del desierto. La responsabilidad que pesaba sobre él le afectaba mucho, aunque sabía disimularlo. Aquellos dos hombres, Dick y Joe, ambos amigos, habían sido arrastrados por él, casi por la fuerza de la amistad o del deber. ¿Había obrado bien?
¿No había entrado en vías prohibidas? ¿No intentaba en aquel viaje traspasar los límites de lo imposible? ¿No habría Dios reservado a siglos muy posteriores el conocimiento de aquel continente ingrato? Todos estos pensamientos, como sucede en las horas de desaliento, se multiplicaban en su cabeza, y por una irresistible asociación de ideas, le llevaban más allá de la lógica y el raciocinio. Después de constatar lo que no debió hacer, se preguntaba lo que debía hacer en aquel momento. ¿Sería imposible volver sobre sus pasos? ¿No había corrientes superiores que le llevaran hacia comarcas menos áridas? Conocía la zona que habían atravesado, pero no aquella hacia la que se dirigían, por lo que su conciencia le hizo tomar la resolución de abrirse a sus compañeros, exponiéndoles la situación sin tapujos. Les mostró el camino recorrido y el que quedaba aún por recorrer. En rigor, se podía retroceder, o al menos, intentarlo, y deseaba conocer su opinión. Yo no tengo otra opinión que la de mi señor, respondió Joe. Lo que él sufra, yo puedo sufrirlo mejor que él. A donde él vaya yo iré. Y tú, Kennedy, yo, mi querido Samuel, no soy hombre que se desespere. Nadie era más consciente que yo de los peligros de la empresa, pero decidí ignorarlos cuando vi que tú los afrontabas. Así pues estoy contigo en cuerpo y alma. En la actual situación soy del parecer de que aguardemos con resignación, dijo el cazador. Pero todos interrogaron en vano al espacio durante aquel interminable día. Nada apareció que pudiese hacer concebir una esperanza. Los últimos movimientos de la Tierra desaparecieron al ponerse el sol, cuyos rayos horizontales se prolongaron en largas líneas de fuego sobre aquella inmensa llanura. Era el desierto. Los viajeros, pese a haber recorrido una distancia no superior a 15 millas, habían consumido lo mismo que el día anterior, 135 pies cúbicos de gas para alimentar el soplete, y de 8 pintas de agua tuvieron que sacrificar 2 para apagar una sed devoradora. La noche transcurrió tranquila, demasiado tranquila. El doctor no durmió. Un poco de filosofía, una nube en el horizonte, en medio de la niebla, el globo inesperado, las señales, reproducción exacta del Victoria, las palmeras, vestigios de una caravana, el pozo en medio del desierto. Al día siguiente, la misma pureza del cielo y la misma inmovilidad de la atmósfera. El Victoria se elevó a una altura de 500 pies. Pero avanzó muy poco hacia el oeste. Nos hallamos en pleno desierto, dijo el doctor. ¡Qué inmensidad de arena! ¡Qué extraño espectáculo! ¡Qué singular disposición de la naturaleza! ¿Por qué en algunas comarcas hay una vegetación tan exuberante y en estas una aridez tan desconsoladora, hallándose todos en la misma latitud y bajo los mismos rayos del sol? El por qué, amigo Samuel, me tiene sin cuidado, respondió Kennedy. La razón me preocupa menos que el hecho. Es así, y no hay más vueltas que darle. Bueno es filosofar un poco, amigo Dick, eso no perjudica a nadie. Filosofemos, no hay inconveniente. Tiempo tenemos para ello, pues apenas nos venos. Al viento le da miedo soplar, está dormido. No durará la calma, dijo Goe, pues ya me parece distinguir algunos nubarrones al este. Goe tiene razón, respondió el doctor. Estupendo, exclamó Kennedy, y nos corresponderá una nube con una buena lluvia. ¿Y un buen viento que nos azote en la cara? Ya veremos, Dick, ya veremos. Sin embargo, hoy es viernes, señor, y yo desconfío de los viernes, pues espero ver hoy mismo disipadas tus prevenciones. Ojalá, señor, añadió, enjugándose la cara. Bueno será el calor en invierno, pero ahora maldita la falta que hace. ¿No crees que este sol abrasador puede echar a perder el globo?, preguntó Kennedy al doctor. No, la gutapercha con la que está untado el tafetán resiste temperaturas mucho más elevadas. La temperatura a que lo he sometido interiormente por medio del serpentín ha sido algunas veces de 1580, y el envoltorio no se ha resentido lo más mínimo. Una nube de veras!, exclamó en aquel momento Joe, cuya vista desafiaba todos los prismáticos. En efecto, una faja espesa y ya visible se elevaba lentamente sobre el horizonte. Era una nube de un carácter especial, formada, al parecer, de nubecillas que conservaban su forma primitiva, de lo que el doctor dedujo que no había en su aglomeración ninguna corriente de aire. Aquella masa compacta había aparecido hacia las 8 de la mañana, y a las 11 alcanzaba el disco del sol, que desapareció por completo detrás de aquella tupida cortina. En ese mismo momento la parte inferior de la nube abandonaba la línea del horizonte, que brillaba con una luz copiosa. No es más que una nube aislada, dijo el doctor, y no podemos contar mucho con ella.
Mira, Dick, sigue teniendo exactamente la misma forma que esta mañana. En efecto, Samuel, ahí no hay ni lluvia, ni viento, al menos para nosotros. Eso es lo que me temo, pues se mantiene a una gran altura. Samuel, ¿y si fuésemos a buscar la nube, ya que no quiere descargar sobre nosotros? No creo que nos sirva de mucho, respondió el doctor. Será un consumo más considerable de gas y, por consiguiente, de agua. Pero en nuestra situación, debemos intentarlo todo. Vamos a subir. El doctor activó al máximo la llama del soplete en las espirales del serpentín. Se produjo un calor violento, y el globo se elevó bajo la acción del hidrógeno dilatado. A unos 1500 pies de la Tierra encontró la masa opaca de la nube y entró en una espesa niebla, manteniéndose a esta altura. Sin embargo, no halló un soplo de viento, la niebla parecía incluso desprovista de humedad, y apenas se humedecieron los objetos expuestos a su contacto. El Victoria, envuelto en aquel vapor, marchó con un poco menos de pereza, pero fue cosa insignificante. El doctor constataba con tristeza el mediocre resultado obtenido con su maniobra, cuando oyó a Joe exclamar en un tono de viva sorpresa: ¡Cielo santo! ¿Qué sucede, Joe? Señor Samuel, señor Kennedy, ¿qué cosa tan rara? ¿Qué ocurre? Explícate. No estamos aquí solos. Hay intrigantes. Nos han robado nuestro invento. ¿Se ha vuelto loco?, preguntó Kennedy. Joe era la viva imagen del asombro. No se movía. ¿Habrá turbado el sol la razón de este pobre muchacho?, dijo el doctor, volviéndose hacia él. ¿Quieres decirme?, le preguntó. Pero, ¿no lo ve, señor?, exclamó Joe, indicando un punto en el espacio. Por San Patricio, exclamó Kennedy a su vez. Esto es increíble. Mira, mira, Samuel. Lo veo, respondió tranquilamente el doctor. Otro globo, otros viajeros como nosotros. En efecto, a 200 pies de distancia, un aeróstato flotaba en el aire con su barquilla y sus viajeros, y seguía exactamente el mismo rumbo que el Victoria. Pues bien, dijo el doctor, vamos a hacerle algunas señales. Toma el pabellón, Kennedy, y enseñémosle nuestros colores. Parece que los viajeros del segundo aeróstato habían concebido simultáneamente la misma idea, pues la misma enseña repetía idénticamente el mismo saludo en una mano que la agitaba de la misma forma. ¿Qué significa esto?, preguntó el cazador. Son monos, exclamó Joe. Se están burlando de nosotros. Esto significa, respondió Ferguson, riendo, que eres tú mismo, amigo Dick, quien hace la señal en las dos barquillas. Quiere decir que en las dos barquillas estamos nosotros, y que ese globo, en resumidas cuentas, es el Victoria. Con todo respeto, señor, dijo Joe, por ahí no paso. Ponte junto a la borda, Joe, mueve los brazos de un lado a otro, y verás. Joe obedeció, y vio instantáneamente reproducidos con toda exactitud sus movimientos. Es un efecto de espejismo, explicó el doctor, un simple fenómeno óptico, debido al enrarecimiento desigual de las capas de aire. Esa es la explicación. Es maravilloso, repetía Joe, que no daba crédito a sus ojos, y no paraba de hacer contorsiones para convencerse. ¡Qué curioso espectáculo!, repuso Kennedy. Da gusto ver nuestro Victoria. ¿Sabes que tiene buen porte y que se mantiene majestuosamente? Explíquese como se quiera, replicó Joe, es la cosa más singular del mundo. Pero la imagen no tardó en desvanecerse gradualmente. Las nubes se elevaron a mayor altura, abandonando al Victoria, que no trató de seguirlas, y al cabo de una hora desaparecieron en el cielo. El viento, apenas perceptible, disminuyó más y más. El doctor, desesperado, hizo bajar el globo hasta muy cerca de tierra. Los viajeros, a quienes aquel incidente había arrancado de sus preocupaciones, se entregaron de nuevo a sus tristes pensamientos, abrumados por un calor insoportable. Hacia las 4, Joe indicó un objeto que sobresalía en el inmenso arenal, y pronto pudo afirmar que eran dos palmeras que se elevaban a poca distancia. «¡Palmeras!», exclamó Ferguson. «¿Hay, pues, una fuente, un pozo?». Tomó los prismáticos y se convenció de que a Joe no le engañaba la vista. «Por fin, agua. ¡Ah!», repitió. «Estamos salvados, pues por poco que avancemos, tarde o temprano llegaremos. ¿No podríamos, entre tanto, señor, echar un trago? El aire es sofocante. Echémoslo, muchacho». Nadie se hizo de rogar. En un momento desapareció una pinta entera, por lo que la provisión quedó reducida a 3 pintas y media. «No hay nada en el mundo como el agua», dijo Joe. «¡Qué cosa tan rica! Me la he bebido más a gusto que la cerveza de Perkins». «Ahí tienes las ventajas de la privación», respondió el doctor. «Pobres ventajas», dijo el cazador. «Yo de buena gana renunciaría al placer de beber
agua, con tal de que no me faltara nunca cuando la necesito. A las 6, el Victoria planeaba sobre las palmeras. Eran 2 árboles enclenques, enfermizos, casi secos, 2 espectros de árboles sin hojas, más muertos que vivos. Ferguson los contempló con espanto. Junto a un tronco se distinguían las piedras medio pulverizadas de un pozo, que desmenuzadas por los ardores del sol, se confundían casi con la arena del desierto. No había rastro alguno de humedad. Samuel sintió que se le oprimía el corazón, y se disponía a participar sus recelos a sus compañeros cuando las exclamaciones de estos llamaron su atención. Hacia el oeste, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una larga línea de blancas osamentas. Fragmentos de esqueletos rodeaban la seca fuente. Sin duda alguna una caravana había llegado hasta allí, marcando su paso con este largo osario. Los más débiles habían caído uno tras otro en la arena, y los más fuertes, después de llegar a tan deseada fuente, habían encontrado junto a ella una muerte horrible. Los pasajeros se miraron y se quedaron pálidos. «No bajemos», dijo Kennedy. «Huyamos de tan horrible espectáculo. No hallaremos una gota de agua. Debemos convencernos por nuestros propios ojos, Dick, y lo mismo da pasar aquí la noche que en otra parte. Exploraremos el pozo hasta el fondo. ¿Acaso quede aún algo del manantial que hubo en otro tiempo?» El Victoria tomó tierra. Joe y Kennedy pusieron en la barquilla un peso de arena, equivalente al suyo y bajarrón. Corrieron al pozo, y penetraron en su interior por una escalera que no era más que polvo. El manantial parecía agotado desde muchos años atrás. Cavaron en una arena seca y suelta, de una aridez incomparable, sin hallar indicio alguno de humedad. El doctor les vio volver a la superficie del desierto inundados de sudor, agotados, cubiertos de un polvo fino, desalentados, desesperados. Comprendió la infructuosidad de sus investigaciones. Lo presentía, pero no había dicho una palabra. Comprendía que a partir de aquel momento, debería tener valor y energía por los 3. Joe traía en la mano los fragmentos de un odre, que tiró con cólera en medio de los huesos, esparcidos por el suelo. Durante la cena reinó un profundo silencio entre los viajeros, que comían con repugnancia. Y sin embargo, no habían sufrido aún los verdaderos tormentos de la sed, solo desesperaban por el futuro. 113 grados. Reflexiones del doctor. Pesquisas desesperadas. Se apaga el soplete. 140 grados. La contemplación del desierto. Paseo de noche. Soledad. Desfallecimiento. Proyecto de Joe. Un día de plazo. El espacio recorrido por el Victoria en todo el día anterior no pasaba de 10 millas, y había consumido 162 pies cúbicos de gas. El sábado por la mañana el doctor ordenó partir. El soplete dijo: «Ya no puede funcionar más que 6 horas. Si en este tiempo no hemos descubierto un pozo ni un manantial, Dios sabe lo que será de nosotros». «Ni un soplo de aire esta mañana, señor», dijo Joe. Aunque tal vez se levante, añadió, viendo la mal disimulada tristeza de Ferguson. Vana esperanza. Reinaba una calma chicha, una de esas calmas que en los mares tropicales encadenan obstinadamente a los buques de vela. El calor se hizo intolerable, y el termómetro marcó 1130 a la sombra, bajo la tienda. Joe y Kennedy, tendidos uno al lado del otro, buscaban en la modorra, ya que no en el sueño, el olvido de la situación. Una inactividad forzada los condenaba a penosos ocios. El hombre es más digno de lástima cuando no puede apartar sus pensamientos por medio de un trabajo u ocupación material. Los viajeros nada tenían que vigilar, ni nada tampoco que intentar, debían padecer la situación sin poder mejorarla. Los tormentos de la sed empezaron a hacerse sentir cruelmente. El aguardiente, lejos de apaciguar aquella necesidad imperiosa, la aumentaba más, y se hacía muy acreedor al nombre de leche de los tigres que le dan los naturales de África. Quedaban apenas 2 pintas de un líquido recalentado, y todos fijaban sus miradas en aquellas gotas preciosas, sin que nadie se atreviese a mojar con ellas sus labios. 2 pintas de agua en medio de un desierto. Entonces el doctor Ferguson, abismado en sus reflexiones, se preguntó si había obrado con prudencia, si no hubiera valido más conservar el agua que había descompuesto para mantenerse en la atmósfera. Algún camino había recorrido, sin duda, pero ¿había ganado algo con ello? Aunque se encontrase 600 millas más atrás bajo aquella latitud, ¿qué podía importarle, puesto que carecía de agua en aquel sitio? El viento, si por fin se levantara, soplaría tanto allí como aquí, incluso aquí con menos fuerza si viniera del este. Pero la esperanza empujaba a Samuel hacia adelante.
y sin embargo, los 2 galones de agua consumidos inútilmente hubieran bastado para hacer en el desierto un alto de 9 días, y en 9 días podían producirse muchos cambios. Tal vez, al mismo tiempo que conservaba el agua, debió subir echando lastre, aunque luego para volver a bajar tuviese que perder gas en abundancia. Pero el gas era la sangre del globo, era su vida. Estas 1000 reflexiones se cruzaban en su cabeza, que apoyaba entre las manos durante horas enteras sin levantarla. Es preciso hacer un último esfuerzo, se dijo hacia las 10 de la mañana. Es preciso intentar por última vez descubrir una corriente atmosférica que nos lleve. Es preciso arriesgar nuestros últimos recursos. Y mientras sus compañeros dormitaban, llevó a una elevada temperatura el hidrógeno del aeróstato, el cual se redondeó con la dilatación del gas, y subió siguiendo en línea recta los rayos perpendiculares del sol. El doctor buscó en vano un soplo de aire desde los 100 pies, hasta los 5000, su punto de partida permaneció tenazmente debajo de la barquilla. Una calma absoluta parecía reinar hasta en los últimos límites de la atmósfera. Finalmente el agua se acabó, el soplete se apagó por falta de gas, la pila de Bunsen dejó de funcionar, y el Victoria, contrayéndose, bajó nuevamente a la arena para detenerse en el mismo hoyo que había abierto con la barquilla. Era mediodía. El doctor estimó que se encontraban a 193,5 de longitud y 60,51 de latitud, a cerca de 500 millas del lago Chad y a más de 400 de las costas occidentales de África. Al tomar tierra el globo, Dick y Joe salieron de su pesada modorra. Nos detenemos, dijo el escocés. Por fuerza, respondió el doctor en tono grave. Sus compañeros le comprendieron. El nivel del suelo, a consecuencia de su constante depresión, se hallaba entonces al nivel del mar, por lo que el globo se mantuvo en un equilibrio perfecto y una inmovilidad absoluta. El peso de los viajeros fue reemplazado por una carga equivalente de arena, y estos echaron pie a tierra, se sumieron en sus pensamientos y durante algunas horas no despegaron los labios. Joe preparó la cena, compuesta de galletas y pemmican, que apenas probó nadie, y un sorbo de agua caliente completó tan triste cena. Durante la noche, nadie veló, pero nadie durmió tampoco. El calor era sofocante. Al día siguiente no quedaba más que media pinta de agua. El doctor la puso aparte y todos resolvieron no recurrir a ella sino en último extremo. «Me ahogo», exclamó al poco Joe. «El calor va en aumento». «No me extraña», dijo, después de haber consultado el termómetro. 140 grados. «La arena», respondió el cazador a brasa como si saliese de un horno. «Y ni una nube en este cielo de fuego. Es para volverse loco». «No nos desesperemos», dijo el doctor, «a estos grandes calores suceden inevitablemente, en esta latitud, tempestades que llegan con la rapidez del rayo. A pesar de la angustiosa serenidad del cielo, pueden producirse en él en menos de una hora grandes alteraciones». «Pero algún indicio habría», repuso Kennedy. «Pues bien», dijo el doctor, «me parece que el barómetro tiene una ligera tendencia a bajar». «El cielo te oiga, Samuel», porque estamos clavados al suelo como un pájaro con las alas rotas. Con una diferencia, sin embargo, amigo Dick, nuestras alas están intactas y espero que todavía podamos utilizarlas. «Viento, viento», exclamó Joe, «viento con que trasladarnos a un arroyo, a un pozo, y no nos faltará nada». «Tenemos víveres suficientes, y con agua aguardaríamos un mes sin sufrir». «Pero la sed es una cosa horrible». «La sed, así como la contemplación incesante del desierto, fatiga la mente». No había ni un accidente del terreno, ni un montículo de arena, ni un guijarro donde descansar la mirada. Aquella llanura descorazonadora causaba esa desazón conocida como enfermedad del desierto. La impasibilidad de aquel árido azul del cielo y aquel amarillo inmenso de la arena acababan por asustar. En aquella atmósfera incendiada, el calor parecía vibrar como encima de una fragua incandescente. El corazón se desesperaba ante aquella calma inmensa, y no se entreveía ninguna razón para que cesase aquel estado de cosas, pues la inmensidad es una especie de eternidad. Así es que los pobres viajeros, privados de agua bajo aquella temperatura tórrida, empezaron a experimentar síntomas de alucinación. Sus ojos se agrandaban y su mirada se volvía turbia. Llegada la noche, el doctor resolvió combatir por medio de un paseo rápido aquella disposición alarmante. Quiso recorrer aquella llanura de arena durante algunas horas, no para buscar, sino simplemente para andar. «Según me dijo a sus compañeros, creedme, el paseo os sentará bien». «Imposible», respondió Kennedy. «No podría dar un paseo».
Yo prefiero dormir, dijo Joe, pero, amigos, el sueño o el reposo serán funestos. Reaccionad contra vuestro abatimiento. Vamos, seguidme. Nada pudo obtener de ellos el doctor, y partió solo en medio de la estrellada transparencia de la noche. Sus primeros pasos fueron penosos, los pasos de un hombre debilitado, y que ha perdido la costumbre de andar, pero pronto se percató de que aquel ejercicio le resultaría beneficioso. Avanzó unas millas hacia el oeste, y su ánimo cobraba algún aliento cuando, de repente, se sintió acometido por una sensación de vértigo. Se creyó inclinado sobre un abismo, sintió que se le doblaban las rodillas, aquella inmensa soledad le aterrorizó. Él era el punto matemático, el centro de una circunferencia infinita, es decir, nada. El Victoria desaparecía enteramente en la oscuridad. El impasible doctor, el audaz viajero, experimentó súbitamente un miedo insuperable. Quiso retroceder, pero fue en vano. Gritó, pero no le contestó ningún eco, y su voz cayó en el espacio como una piedra en un abismo sin fondo. Se tumbó en la arena desfallecido y solo, en medio de los grandes silencios del desierto. A medianoche volvió en sí entre los brazos de su fiel Joe. Inquieto por la prolongada ausencia de su señor, había seguido sus huellas perfectamente impresas en la llanura y lo había encontrado desvanecido. ¿Qué le ha ocurrido, señor?, preguntó. Nada, mi buen Joe, un momento de debilidad, ni más ni menos. En efecto, señor, no será nada. Pero levántese, apóyese en mí y volvamos al Victoria. El doctor, del brazo de Joe, volvió a tomar el camino que había seguido. Ha sido una imprudencia, señor, aventurarse como lo ha hecho. Podían haberle robado, añadió, riendo. Ahora, señor, hablemos con seriedad. Alá, te escucho. Es absolutamente indispensable tomar una decisión. Nuestra situación no puede prolongarse más que unos pocos días, y si no llega viento estamos perdidos. El doctor guardó silencio. Es necesario que alguno de nosotros se sacrifique por la salvación común, y es muy natural que sea yo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu proyecto? Un proyecto muy sencillo, coger provisiones, y caminar siempre hacia adelante hasta llegar a algún sitio. Durante ese tiempo, si el cielo les envía un viento favorable, no me aguarden, partan. Yo, si llego a una aldea, saldré del paso con unas cuantas palabras en árabe que usted me habrá facilitado por escrito y regresaré con ayuda o dejaré en la empresa mi pellejo. ¿Qué le parece mi plan? Que es insensato, pero digno de tu gran corazón, Joe. No te separarás de nosotros, es imposible. Pero señor, algo se ha de hacer, y lo que propongo no le perjudica en lo más mínimo, puesto que, como he dicho, no tendrá que aguardarme, y, en rigor, ¿no puedo salir bien de mi empeño? No, no nos separaremos. La separación sería un nuevo dolor añadido a los que nos afligen. Estaba escrito que habíamos de pasar lo que estamos pasando y escrito. También está probablemente que nuestra situación mejore más adelante. Aguardemos, pues, con resignación. De acuerdo, señor. Pero le advierto que le doy un día para pensarlo, y no aguardaré más. Hoy es domingo, o mejor dicho, lunes, pues ya es la 1 de la madrugada. Si el martes no partimos, probaré fortuna. Mi decisión es irrevocable. El doctor no respondió, llegó a la barquilla y se acomodó al lado de Kennedy. Este se hallaba sumido en un silencio absoluto, que no debía de ser efecto del sueño. Calor espantoso, alucinaciones, las últimas gotas de agua. Noche de desesperación, tentativa de suicidio, el Simón, el oasis, León y Leona. Al día siguiente, lo primero que hizo el doctor fue consultar el barómetro. La columna de mercurio había experimentado un descenso apenas apreciable. Nada, dijo para sí, en nada. Salió de la barquilla para examinar el tiempo, el mismo calor, la misma pureza del cielo, la misma impasibilidad. ¿Es, pues, preciso desesperar?, exclamó. Joe, absorto en sus pensamientos, en su proyecto de exploración, no despegaba los labios. Kennedy se levantó muy enfermo, y presa de una sobreexcitación alarmante. Le acosaba la sed de una manera horrible. Su lengua y sus labios entumecidos difícilmente podían articular un sonido. Quedaban aún algunas gotas de agua. Todos lo sabían. Todos pensaban en ellas y se sentían atraídos hacia ellas, pero nadie se atrevía a acercarse. Aquellos tres compañeros, aquellos tres amigos se miraban con ojos extraviados, con un sentimiento de avidez bestial que se pintaba principalmente en el semblante de Kennedy, cuyo vigoroso organismo sucumbía antes a aquellas intolerables privaciones. Durante todo el día estuvo delirando.
Iba y venía lanzando gritos roncos, mordiéndose los puños, dispuesto a abrirse las venas para apagar su sed con su propia sangre. «Nae», exclamó, «país de la sed, mejor deberías llamarte país de la desesperación». Cayó luego profundamente postrado, y no se oyó más que el silbido de su respiración entre sus labios abrasados. Al anochecer, Joe fue acometido a su vez por un principio de locura. Aquella interminable sabana de arena le parecía un inmenso estanque de limpias y cristalinas aguas, y más de una vez se puso de bruces en la inflamada arena para beber, y se levantó con la boca llena de polvo. «¡Maldición!», dijo con cólera. «¡Es agua salada!». Entonces, mientras Ferguson y Kennedy permanecían tendidos sin moverse, se apoderó de él el invencible pensamiento de apurar las pocas gotas de agua que había reservadas. Este pensamiento fue más fuerte que él. Se dirigió, arrastrándose, a la barquilla, contempló con sedientos ojos la botella donde estaba el agua, la cogió y se la llevó a los labios. En aquel momento, estas palabras, a beber, fueron pronunciadas en un tono que desgarraba el alma. Era Kennedy que se arrastraba junto a él. El desgraciado inspiraba compasión, pedía de rodillas, lloraba. Joe, llorando también, le ofreció la botella, y Kennedy apuró su contenido hasta la última gota. «Gracias», dijo. Pero Joe no le oyó. Igual que él, se había desplomado sobre la arena. Se ignora lo que pasó durante aquella espantosa noche. Pero el martes por la mañana, bajo los chorros de fuego que derramaba el sol, los infortunados sintieron que sus miembros se secaban poco a poco. Cuando Joe quiso levantarse, le resultó imposible, de manera que no pudo poner en práctica su proyecto. El muchacho miró a su alrededor. En la barquilla, el abrumado doctor, con los brazos cruzados, miraba un punto imaginario en el espacio espantoso, meneaba la cabeza de derecha a izquierda como una fiera enjaulada. De repente, la mirada del cazador se dirigió a su carabina, cuya culata sobresalía del borde de la barquilla. «¡Nae!», exclamó, levantándose con un esfuerzo sobrehumano, y se precipitó hacia el arma extraviado loco, y dirigió el cañón hacia su boca. «Señor», exclamó Joe, arrojándose sobre él. «Déjame, Vita», dijo el escocés con voz ronca. Los dos luchaban con encarnizamiento. «Apártate o te mato», repitió Kennedy. Pero Joe se asía a él con fuerza, y así combatieron durante más de un minuto sin que el doctor pareciese reparar en nada, pero, durante la lucha, la carabina se disparó, y al ruido de la detonación el doctor se levantó como un espectro y miró a su alrededor. De pronto, su mirada se animó, extendió una mano hacia el horizonte, y con una voz que nada tenía de humano, exclamó: «Allá, allá abajo». Había una energía tal en su gesto que Joe y Kennedy se separaron y miraron. La llanura se agitaba como un mar encrespado por la tempestad, olas de arena se estrellaban unas contra otras en medio de una intensa polvareda. Una inmensa columna venía del sudeste arremolinándose con extrema rapidez. El sol desaparecía detrás de una nube opaca cuya sombra desmedida se prolongaba hasta el Victoria. Los granos de fina arena se deslizaban con la facilidad de las moléculas líquidas, y aquella marea ascendente subía poco a poco. Una enérgica mirada de esperanza brilló en los ojos de Ferguson. «¡El Simón!», exclamó. «¡El Simón!», repitió Joe, sin comprender muy bien lo que decía el doctor. «Mejor», exclamó Kennedy con una rabia desesperada. «Mejor, vamos a morir». «Mejor», replicó el doctor, «vamos a vivir». Y empezó a echar rápidamente la arena que servía de lastre a la barquilla. Sus compañeros le comprendieron al fin, y se unieron a él. «Y ahora, Joe», dijo el doctor, «echa fuera unas 50 libras de tu mineral». Joe no vaciló, aunque no dejó de experimentar cierta repugnancia. El globo se elevó. «Ya era hora», exclamó el doctor. El Simón llegaba, en efecto, con la rapidez del rayo. Poco faltó para que el Victoria quedara aplastado, despedazado, destrozado. El inmenso torbellino lo alcanzó y lo envolvió en una lluvia de arena. «¡Más lastre fuera!», gritó el doctor a Joe. «Ya está», respondió este último, arrojando un enorme fragmento de cuarzo. El Victoria subió rápidamente encima del torbellino, pero, envuelto en el inmenso desplazamiento de aire, fue arrastrado a una velocidad incalculable sobre aquel mar espumoso. Samuel, Dick y Joe no hablaban. Miraban y esperaban, refrescados por el viento del torbellino. A las 3 cesaba la tormenta. La arena, al caer de nuevo, formaba una innumerable cantidad de montículos, y el cielo recobraba su tranquilidad inicial.
El Victoria, otra vez inmóvil, flotaba a la vista de un oasis, isla cubierta de árboles verdes que sobresalía de la superficie de aquel océano. Allí está el agua, exclamó el doctor. De inmediato, abriendo la válvula superior, dejó escapar el hidrógeno y bajó lentamente a 200 pasos del oasis. Los viajeros habían recorrido en 4 horas un espacio de 240 millas. La barquilla quedó al momento equilibrada y Kennedy, seguido de Joe, saltó a tierra. «¡Vuestros fusiles!», exclamó el doctor. «¡Vuestros fusiles, y sed prudentes!». Dick cogió su carabina y Joe una de las escopetas. Avanzaron rápidamente hasta los árboles, y penetraron bajo aquella fresca vegetación que les anunciaba manantiales abundantes sin hacer caso de unas anchas pisadas, de unas huellas recién dejadas en la tierra húmeda. De repente, a 20 pasos de distancia, sonó un rugido. «El rugido de un león», dijo Joe. «Mejor», repitió el cazador exasperado. «Lucharemos». «Uno es fuerte cuando no se trata más que de luchar». «Prudencia, señor Dick, prudencia. De la vida de uno depende la de todos». Pero Kennedy no le escuchaba. Avanzaba con los ojos en llamas y la carabina martillada, terrible en su audacia. Debajo de una palmera, un enorme león de negra melena permanecía en actitud de ataque. Apenas distinguió al cazador, dio un salto hacia él, pero no había llegado aún a tierra cuando una bala le atravesó el corazón y cayó muerto. «¡Hurra, hurra!», exclamó Joe. Kennedy se precipitó hacia el pozo, se deslizó por los húmedos peldaños y se tumbó boca abajo ante un fresco manantial, donde sumergió los labios ávidamente. Joe le imitó. Solo se oían esos lametones que dan los animales para beber. «Cuidado, señor Dick», dijo Joe respirando. «No abusemos». Pero Dick, sin responder, seguía bebiendo. Sumergía la cabeza y las manos en aquella agua bienhechora, se embriagaba. «¿Y el señor Ferguson?», preguntó Joe. El nombre del doctor hizo volver en sí a Kennedy, el cual llenó una botella que llevaba, y se dirigió corriendo hacia la escalera del pozo. Pero cuál no sería su asombro al encontrarse cerrada por un enorme cuerpo la salida de la gruta. Joe, que lo seguía, tuvo que retroceder con él. «Estamos encerrados». «¿Quién nos puede haber encerrado?». «Eso es imposible». Antes de concluir la frase, un rugido terrible le hizo comprender con qué nuevo enemigo tenía que habérselas. «¡Otro león!», exclamó Joe. «No, una leona». «¡Mae! ¡Maldito animal!». «Aguarda», dijo el cazador, volviendo a cargar con presteza su carabina. Un instante después hacía fuego, pero el animal había desaparecido. «¡Adelante!», exclamó Kennedy. «No, señor Dick, no. La leona está viva. Si la hubiese matado, su cuerpo habría rodado hasta aquí. Está acecho, preparada para saltar sobre el primero que vea aparecer, y ese está perdido». «¿Qué hacer, pues?». «Es preciso salir. Samuel nos está esperando». «Atraigamos al animal, coja mi escopeta, y deme su carabina». «¿Cuál es tu plan?». «Ahora lo verá». Joe se quitó la chaqueta que llevaba, la puso en el extremo del arma, y se la presentó como cebo a la leona, asomándola por la abertura. La fiera se arrojó con furor contra aquel objeto, y Kennedy, que la guardaba muy preparado, le metió un balazo en el cuerpo. La leona rodó por la escalera rugiendo y derribó a Joe. Este creía ya sentir en su cuerpo las enormes garras del animal, cuando se oyó un segundo disparo, y el doctor Ferguson apareció en la abertura, con una escopeta todavía humeante en la mano. Joe se levantó con ligereza, saltó por encima de la leona, ya rematada, y le entregó a su señor la botella llena de agua. Cogerla y vaciarla casi por completo fue para Ferguson una misma cosa, y los 3 viajeros, desde el fondo de su corazón, dieron gracias a la providencia, que tan milagrosamente les había salvado. Noche deliciosa. La cocina de Joe, disertación sobre la carne cruda. Historia de James Bruce. Los sueños de Joe. El barómetro baja. El termómetro sube. Preparativos de marcha. El huracán. La noche fue encantadora. La pasaron bajo la fresca sombra de las mimosas después de una reconfortante cena en la que no se escatimaron el té y el grog. Kennedy había recorrido aquel pequeño dominio en todas direcciones, sin dejarse un solo matorral por registrar. Los viajeros eran los únicos seres animados de aquel paraíso terrenal, se echaron sobre sus mantas y pasaron una noche apacible que les hizo olvidar sus pasados dolores. Al día siguiente, 7 de mayo, el sol brillaba con todo su esplendor, pero sus rayos no podían atravesar la densa cortina de sombra. Como había abundancia de víveres, el doctor resolvió aguardar en aquel punto un viento favorable.
Goe había trasladado allí su cocina portátil, y se entregaba a una multitud de combinaciones culinarias gastando el agua con despreocupada prodigalidad. «¡Qué extraña sucesión de penas y placeres!», exclamó Kennedy. «Tanta abundancia después de tanta privación, tanto lujo después de tanta miseria. Cuán cerca estuve de volverme loco». «Amigo Dick», le dijo el doctor, «de no ser por Joe, no estarías ahora en actitud de disertar sobre la inestabilidad de las cosas humanas». «Buen amigo», exclamó Dick, tendiéndole la mano a Joe. «No tiene que agradecerme nada», respondió este. «Llegado el caso, señor Dick, usted haría conmigo otro tanto, aunque prefiero que no se le presente la ocasión». «Cuán pobre es nuestra naturaleza», repuso Ferguson. «Dejarse abatir por tan poca cosa, por un poco de agua, señor. Preciso es que sea el agua un elemento muy necesario para la vida». «Sin duda, Joe, los que se ven privados de comer resisten mucho más tiempo que los que se ven privados de beber». «Yo lo creo. Además, en caso necesario se come lo que se encuentra, aunque sea aún semejante, si bien debe de ser un alimento que deja una profunda huella en el ánimo. Es una comida, sin embargo», dijo Kennedy, «a la que los salvajes no hacen ningún asco». «Sí, pero los salvajes son salvajes, y están acostumbrados a comer carne cruda, una costumbre que me repugnaría». «Tan repugnante es, en efecto», repuso el doctor, «que nadie dio crédito a los relatos de los primeros viajeros que vinieron a África, los cuales refirieron que muchas tribus se alimentan de carne cruda. La generalidad negó el hecho, lo que dio origen a una singular aventura de James Bruce». «Cuéntenosla, señor, ya que tenemos tiempo para escucharle», dijo Joe, repantigándose voluptuosamente sobre la fresca hierba. «Con mucho gusto». James Bruce era un escocés del condado de Stirling que desde 1768 hasta 1772 recorrió toda Abisinia hasta el lago Tana, en busca de las fuentes del Nilo. Regresó después a Inglaterra, donde no publicó sus viajes hasta 1790. Sus narraciones fueron acogidas con la mayor incredulidad, como sin duda alguna serán acogidas las nuestras. Los hábitos de los abisinios parecían tan diferentes de los usos y costumbres